Tema Fijo Podcast. Por aquí ya estamos en este capítulo 3, nada más y nada menos que su servidora Stephanie Valentiner y nuevamente con mi queridísimo, Javier González, un placer compartir contigo este set. nuevamente a través de Norte Stream. Saben que nos deben seguir por nuestras redes sociales, @NorteStream, Norte Studio y por supuesto sin tema fijo. El día de hoy el tema o el título de este capítulo es la salud mental. Vamos a estar tratando Va a estar bueno, va a diferentes estar bueno. puntos de vista, no simplemente a nivel personal, sino también cómo se llevan las relaciones. Pero tenemos una súper invitada especial Súper que nos invitada, va a especialista. acompañar. Ella es estudiante de la Universidad de Santander, es nacida aquí en San Cristóbal, pero actualmente vive en la ciudad de Cúcuta. La conocen mucho en las redes sociales porque a ella le encanta estar haciendo este tipo de contenido para belleza, para nosotras las mujeres, como arreglarnos el cabello, Y de las propósito también, ¿no? pestañas. ¿Cómo? Lo que llaman lifestyle, ¿no? Ajá, también cuenta muchas experiencias y muchas personas la empezaron a seguir por las diferentes experiencias que ha tenido también en el amor. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Lorena Dávila. ¿Eh? Bienvenida, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes, realmente, de verdad, Bien. muy emocionada y bueno, un poco nerviosa porque es mi primera vez en un podcast. No, Tranquila, que bienvenida. esto es como hablar entre Como si tres estuvieras amigos. con tus amigos, Sí. exactamente. Ok. Ajá, Lore, cuéntanos qué hace Lore, qué le gusta. Bueno, pues realmente, bueno, yo tengo 21 años, Ok. actualmente estoy estudiando psicología, pero pues en mi tiempo libre decidí empezar a crear contenido desde hace ya 2 años. Tengo ya 2 años creando contenido. Al principio pues comencé como hablando de mis experiencias en mis malas citas que tenía. Empecé con eso Lore, y si quieres permiso, vamos a arremarnos un lo poquito más paso por al acá. micrófono Ajá, para Ok, que. para que se pueda escuchar mejor. Ok. ok. Excelente. De ahí empecé como pues a contar mis malas experiencias en las citas porque consideraba que no tenía que ser la única que estaba viviendo eso. Pero bueno, eso me llevó a entender mucho que necesitaba también ayuda y empezar a tratar mi salud mental. Ok. Creo que fue un refuerzo en ese momento que no tenía las herramientas como para entender que no era lo mejor que podía hacer. Y con el pasar del tiempo, pues me di cuenta que ya no era lo que quería compartir porque sentía que estaba como muy expuesta a los demás. Pero lo mismo, al no tener como las herramientas de emocionales, creía que era como lo mejor que podía hacer. Después empecé, realmente lo que más me gustaba y siempre me ha apasionado desde niña, ha sido el mundo de la belleza, el cuidado del pelo, el cuidado pues de la piel, el maquillaje, principalmente el maquillaje. Yo empecé modelando, fui modelo de maquillaje desde los 14, empecé modelando como maquilladora prácticamente, o sea, me maquillaba con las maquilladoras, todo lo demás. Casi que he pasado por literalmente todas las maquillajes de San Cristóbal, me han maquillado y fue una experiencia demasiado cool y muy chévere. Y de ahí como que empecé como el amor por las redes sociales, porque como era modelo, pues necesitaba publicarlo para que así pudieran verme, pudieran contratarme a algunas otras maquilladoras o invitarme a sus cursos. Entonces de ahí fue empezando. Ya después con el tiempo, un día empecé a contar los story times que hacía y bueno, pues dije, bueno, yo también soy modelo, ¿por qué no potenciar todo eso también? Y así fue y ha sido el proceso Ok. realmente. ¿Qué semestre estudias? ¿En qué año vas? Voy ya en cuarto año de psicología. Ok. Bueno, dato curioso, yo quería ser médico, pero bueno, nada, cuando llegué a estudiar medicina, definitivamente no fue lo mío. Nunca encajé, nunca entendí. Recuerdo que estaba rodeada de toda esa gente y yo solo sentía que estaba como en otro lugar. Y bueno, me di cuenta que no era lo mío y darse cuenta de que cuando uno sueña mucho una carrera y más de niño, realmente es un proceso bastante difícil en ese momento. Y bueno, Como aceptar que no era tu carrera, algo sí, así. aceptar que no era mi carrera para mí fue un proceso bastante difícil, aparte que yo vengo como de una crianza bastante estricta, entonces como que eso en mis parámetros no era una posibilidad. Era como que todo el mundo, bueno, ella va a ser la médico de la Exacto, familia y de repente ya no sí, ya eres la médico de no, la fue familia. como, no, mamá, no, no fue lo mío. Ok. Y fue bastante difícil porque era un tema bastante personal que tratar. Y en ese momento yo tenía 16 años Ok. cuando Ok. tomé la decisión de que ya no quería seguir estudiando medicina. Em, Estaba pasando pues por ese proceso. Y bueno, recuerdo mucho que mi papá me dijo como que es mejor que pases un mal rato a que pases toda tu vida haciendo lo que no te gusta. Totalmente. Totalmente. Entonces, sí, así Qué buen fue. consejo. Pasé varios meses sin saber qué hacer,
Creo que en ese momento la condición fue como que tenía que terminar todos los estudios que tenía en ese momento. Ok. Mi mamá me dijo como, bueno, termina todo y vuelves y vemos qué haces. Vuelvo, la única opción de estudiar psicología siempre fue mi segunda opción, era la UNED, y en ese momento no estaba funcionando acá en San Cristóbal, entonces no había, o era irme a otra ciudad más lejos, y yo había estudiado en Coro, en Falcón, entonces ya tenía muy claro que no quería estar lejos de mi familia, Ok. no había sido nada fácil tampoco, y si algo tenía claro era que no quería estar lejos de casa, Ok. entonces dije, bueno, ¿por qué no Colombia? Y recuerdo que fui, todo lo demás, y yo me inscribí con la condición de que el primer semestre me pedían una prueba que es como lo que hacían antes aquí, que era la PINA o la OPSU, todo lo Ujú. demás. Eso, me pedían esa prueba, pero en Colombia. Entonces yo dije, bueno, mientras que ellos me permitieron entrar a la universidad, pero yo quería como seguía con la cosa de que, bueno, probablemente pueda estudiar medicina, tal vez haya sido el contexto, la situación, como que puedo intentarlo. Y recuerdo que pues me inscribí con la condición de que al próximo semestre me cambiaba a medicina. Y mis Ok. papás, bueno, sí, todavía ella probablemente sea médico. Y yo recuerdo que, Pero ¿por qué él posiblemente todavía tenías como, porque o tú no habías las aceptado todavía condiciones, eso? no, yo ya lo había aceptado, pero, y tal vez hoy en día también lo pienso, que las condiciones en ese momento de la Facultad de Medicina en Coro, en Falcón, eran bastante precarias. O sea, acabábamos de salir de pandemia y pues como eso no es un Ok. proceso que se tiene como en todas las universidades, sino tiene su trampa. O sea, puedo llegarles a decir que habíamos, en salones habían 500 personas. O sea, Ok. 500. sí, era Sí, muchísima era Mierda. una gente, o Era una sea, era cantidad. una cantidad cantidad loca. absurda. Y claro, como había sido la pandemia, mis compañeros y yo siempre lo hablábamos de que ellos vendieron y vendieron y vendieron cupos porque nunca se imaginaron a que realmente todos Que iba a tuviésemos venir que tanta volver. gente, claro. Entonces, también era eso, que por lo menos tuvimos pocas clases virtuales y era tanta la gente que un Zoom colapsaba. Entonces, yo Pero siempre, igual no lo regularon nunca, o sea, siempre no, se fue regulando a medida que la gente se dio se cuenta iba que no yendo. era, se iban Claro, yendo. claro, Pero claro. no fue como que la universidad dijo, no, no podemos con esa capacidad. No, Pero eso no sabes pasó. que eso, por ejemplo, eso siempre pasa, yo no sé por qué. Yo estudié en la Católica, o sea, estudié en varias universidades, pero aquí estudié en la Católica, en San Cristóbal, y cuando yo ingresé, yo me acuerdo que era una locura, o sea, eran como 150 personas en un salón. Era una locura. Y esto es privado, Pero esto ni siquiera es actualmente, público, ¿no? actualmente eso sigue siendo así. O Sí, sea, yo que estudio en la ULA, estamos hablando de que mi año es la única promoción en la que ya quedamos poquitos. Ya las que vienen adelante son de pues 90 es personas una en locura la adelante. cantidad de gente que meten y eso hace que obviamente la educación no sea la misma, No, ¿no? y no era lo mismo. Y yo recuerdo que tenías que llegar temprano para sentarte, el proceso. Entonces ya lo hacía como que, bueno, ya las primeras semanas tú decías, bueno, sí, si esto es lo que hay, pues Eso es lo vamos a que, claro, hacerlo. claro, te Pero adaptas. al punto de que ya llegaba a ser desgastante porque te cambiaban los exámenes, porque no tenían la capacidad. Claramente las horas de clase eran muy pocas para una carrera tan extensa y Sí. tan, o sea, yo Tan diría fuerte que tan obviamente, Demandante. ¿no? fuerte, Es una muy Sí. tan demandante. demandante, y que no es como que tú me envíes una diapositiva y yo te digo, sí, ya conozco el cuerpo humano. Sí, No, No. realmente necesito que alguien me explique, Las prácticas, realmente todo. era algo así. Y a mí no se me daba el estudio en casa en ese momento. Yo claramente no estaba acostumbrada a estudiar en casa. Yo me acababa de graduar del colegio, pero toda la vida había ido al colegio. Entonces era algo totalmente nuevo, un sistema totalmente nuevo al que yo no estaba ni enterada. Ok, ok, ok. Entonces, creo que fue eso. Y cuando me fui a Colombia, pues dije como, bueno, puedo volver a intentarlo. Ya todo más Más ordenado. Claro. ordenado. También en ese momento estaba pasando por una relación muy tóxica, entonces ya había terminado. Entonces yo dije, bueno, tal vez todo esto pudo haber influenciado. Y bueno, seguí en la carrera. Esa fue como la condición por la que yo seguí. Me mudé a Colombia. Y bueno, pasó como 3 semanas. Yo creo que yo tenía ya el mes viviendo en Colombia y recuerdo que nos llevaron al psiquiátrico. Y esta es como que nos llevaron al psiquiátrico, éramos 40 personas, todos teníamos entre 16 y 18 años, Ok. claramente todos éramos niños, o sea, nos veíamos demasiado niños. Y nada, fuimos todos, como que nos hicieron un recorrido. Y yo recuerdo mucho a este docente porque ella era muy exigente. Incluso ella, la serie esta de Grey's Anatomy, hay un personaje que le dicen Ajá. la nazi, a ella le decían así, porque Ok. realmente ella era muy exigente. Ok. Y bueno, para mí, yo ya estaba un poco acostumbrada a la exigencia que había vivido también en Venezuela, entonces como que no fue tan fuerte, pero sí era como que todos los días algo nuevo ella nos Pasaba. traía. Ok, ok, ok. Entonces, ella nos llevó,
hicimos todo el recorrido y nos llevó al lugar donde están las personas enfermas mentales como tal. El psiquiátrico se divide en 3 secciones y es los drogadictos, las personas que tienen problemas con adicciones, los inimputables, que son las personas que cometieron un delito Delito. sin su facultad mental, Ok. y los enfermos mentales como tal, que son personas que sufren de esquizofrenia, bipolaridad o algo que los necesita que estén ahí. Y también las personas mayores. Son las 4. Entonces, viviste en Colombia a partir de ese momento. Me imagino que te ayudó un poco a lo de tu relación, ¿no? Lo que mencionaste. Sí, sí, a Como partir de... dejar esa relación tóxica a un lado. Sí, me fui prácticamente del país. Dije, o sea, Aprovecho y me voy. sí, Hago Todo ese nuevo. cambio de una vez, sí. sí, Todo sí, nuevo, prácticamente me reseteo. fui. Es que yo creo que como mujer uno siempre utiliza eso. Sí, O sea, pasé por un Fue como medio trance, escape, ¿o qué? voy a hacer esto como para, no sé, liberarme y Superarlo. pasar la página completamente y Como dejar eso de esta etapa de mi yo vida quiero atrás. preguntarles algo ahorita acá, aprovechando que está obviamente Lore. ¿Qué Que pregunta se va a siempre, lanzar Javier ya, ahora? porque es que siempre pasa y eso es algo raro para los hombres, obviamente, pues nosotros somos como muy básicos, ¿no? Explíquenme eso de por qué si les pasa algo de eso, agarran y van y dicen, no, vamos a cambiar el color de pelo. Por ejemplo, eso es algo que hacen mucho las mujeres cuando terminan como un ciclo, ¿no? Por lo mismo, porque yo creo que nosotras como mujeres buscamos canalizar el dolor a través de Sí, algo a para través no de quedarnos algo. ahí. O sea, nosotras, biológicamente, el cerebro de nosotras somos mucho más emocionales de los que son ustedes. Oh, Ustedes obvio, son está funcionales, súper nosotras claro. somos emocionales. Entonces, a nosotras debemos buscar la manera de canalizar el dolor mediante algo. Entonces, pues, Y tú dices, lo me voy a mismo, pintar el pelo, pues. quemamos una Sí, yo etapa creo que el como pelo por es como dejarlo el más atrás. afectado, Siempre pero sufre el Pelo pelo. corto, siempre. pero como persona que cuida el pelo, por favor, no lo hagan. Para eso ir a terapia. Y yo realmente creo que en ese momento, yo la relación que tenía la tenía a distancia, entonces fue Ok. como, también estuvo como, fue siempre muy pública, entonces como que, pues vivir en una ciudad pequeña, como Mm, todo el mundo tenía una opinión, nadie sabía lo que yo realmente había vivido. Y Ok. recuerdo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Mis papás también me apoyaron muchísimo porque mi familia vivió este proceso conmigo muy grande. Ok. Yo tengo una buena relación con mis papás y ellos vivieron esa relación también conmigo. Creo que yo era muy rebelde en mi adolescencia y esa relación fue como ese golpe que todo rebelde necesita como para caer en cuenta de que, mira, la vida no es como No, lo crees. ok. Caíste Entonces, en la realidad, caíste en la realidad. 100%. Y Ok. mis papás fueron, pues, o sea, fueron parte de ese proceso al 100. Y creo que eso también fue el inicio de una muy buena relación con mis papás. Qué bien, Hoy qué en día bien. mis papás tienen conocimiento de una gran parte de mi vida. Yo creo que un 95%. Ok. Y en ese momento pues tomé la decisión, me fui, estuve allá, pues empezamos como a experimentar, estar en esta visita psiquiátrica, pues recuerdo mucho que lo que pasó fue que me llevaron a la parte de los enfermos mentales y esa señora, éramos 40 personas, como les decía, y nos soltó ahí. Y eran 3 personas en 3 camillas. Recuerdo que era una muchacha que sufría de esquizofrenia, otra, creo que, no me acuerdo el otro Estábamos ahí, trastorno, estábamos Will, pero Estefan y yo en el psiquiatra. sí eran personas que realmente estaban enfermas y en ese momento, ¿Te algo consideras una que, enferma mental? Sí. wow, Puede ser. Yo diría que sí. en ese momento algo que caracteriza mucho a estas personas es que están con medicamentos muy fuertes Mm. y recuerdo que nada, ellas nos vieron y obviamente la dinámica de estudiante psiquiátrico funciona mucho como ir a un zoológico. Ok. Para ellos es bastante incómodo porque es que todos vemos y ellos están en cuartos o Se en áreas sienten como hospitales, se expuestos, tienen como si fuesen expuestos. animales, por decirlo Exacto. así, a ver una Entonces, condición. para ellos es Lo puedes como, ver y puedes sí, analizar. exacto. Entonces es como el hecho de que tú estés ahí vulnerable y que te estén viendo, para ellos nosotros le decimos que es como un término zoológico, como los animales que están a veces encerrados. Claro. Y es muy loco porque también puede funcionar así con nosotros. Ajá, Lore, me surge una pregunta en cuanto a eso. Porque si se está tratando la psicología y están llevando a estudiantes de psicología, si tú mismo le estás diciendo se están viendo vulnerables, ¿por qué lo hacen? Si saben que tienen una Porque condición ahí es psiquiátrica, donde vamos. Yo realmente cuando yo vi todo eso, sí es donde te cuestionas si yo estoy en el lugar correcto. ujú, Y yo en ese momento estuve ahí y recuerdo mucho que una de las muchachas de los pacientes se me acercó y claro, éramos todos y realmente cuando estás en esa situación tan vulnerable, tú logras sentir todo lo que ves a tu alrededor. Claro. Entonces ella, recuerdo que me tomó, o sea, ella miró entre Seguille. todos y la única que la miró de ojo, o sea, de cara a cara, fui yo. Ok. Y ella se me queda viendo y todos mis compañeros asustados y yo recuerdo que yo le dije, entre todos mis nervios, como lo poco que pude hacer, la saludé y le dije como, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hablaste. sientes? Hablé con ella, ¿cómo te sientes?
Y entre eso me fui acercando y cuando vi estaba sentada con ella conversando. Y nada, ella recuerdo que me tenía agarrada de brazos y ella me contó como su historia, su vida. Se soltó Sí, contigo, se sentó a hablar conmigo, conectó. conectó conmigo. Súper eso. Ella, a pesar de los medicamentos, como que lo más que Hola, ¿cómo están? repetía era que no quería que la siguieran medicando. Y Uf. bueno, era ¿Y bastante... sabes de qué sufría ella como tal? Sí, ella sufría de bipolaridad, Bipolaridad. pero Ah, bueno, es como Stephanie, algo así. había tenido una ¿Viste que sí estaba recaída. allá? Ella sufría de Yo creo que este bipolaridad. podcast va a servir mucho para crear conciencia en la gente, especialmente con Javier, cuando se toma muy a la ligera las enfermedades de las personas. O sea, la bipolaridad Sí, realmente, bebé, no es como que una persona cambia normalmente de humor, es una no. persona que tiene una condición en la que cambia de personalidad, se puede transformar incluso si es una mujer en un hombre. Sí, Vamos a instruirte un poquito en es el tema para bastante, que tengas Está bien, cultura. está bien. es bastante delicado. Y ella recuerdo que sí, conversó conmigo y todos mis compañeros me miraban y me decían como que si estaba bien y todos tenían, o sea, se sentía la tensión en la habitación realmente. Y yo salí de ahí como si hubiese estado en mi casa. Y yo recuerdo que ese día llegué a mi casa y siempre sientes como una tensión bastante grande, pero dije, este es el lugar donde yo quiero estar. Ok, ok, ok. ¿Sabes que hay un principio de ese tipo de enfermedades? Hoy en día la podemos llamar como un tipo de condiciones, pero me imagino que ustedes como psicólogos ya lo ven como enfermedades, que es la ansiedad y la depresión. Y es muy Sí, común hoy en día. Yo hice un documental para mi universidad donde realicé diferentes encuestas en mis redes sociales. Estamos hablando de un 60, un 80% de las personas sufren de ansiedad y depresión en la sociedad, incluso inducidas por las redes sociales. sí, Porque sí. hoy las redes sociales nos venden un tema de que no está mal sentirse mal, porque todo el tiempo tienes que ver la vida color rosa. No sé, nos venden un montón de realidades completamente alteradas que a la Sí, persona que 100%. consume la red social hacen que le causen un choque y diga, ¿sabes qué? Yo no estoy haciendo nada con mi vida. Es un tema, realmente la ansiedad y la depresión es un tema que se viene hablando en los últimos años, pero esto no es nuevo, realmente creo que si podemos analizar tal vez la vida de nuestros abuelos o de los demás, probablemente siempre hubo un familiar que pasó por ese tipo de enfermedades. Realmente la ansiedad y la depresión son demasiado comunes y más en esta generación, la nueva generación ha Ok. pasado mucho por esto. Y realmente también se ha visto muy influenciado por las redes sociales. Es una realidad que la gente cree que todo lo que ve en redes sociales es totalmente cierto y lo cual te hace, nos puede pasar a todos. Yo creo que entre hombres y mujeres como que no he llegado a nada en la vida o porque ella tiene todo esto o yo creo que también me pasa mucho en las relaciones interpersonales, como que ves una pareja perfecta y tú dices, pero ¿por qué yo no puedo tener esto? Y cuando tú compartes con esa pareja te das cuenta que No es así. no es así, que pelean de la noche a la mañana, pero tú en Instagram ves la foto perfecta y dices, wow, yo quiero esto en mi vida. Entonces es muy común que pasen este tipo de cosas. Las redes sociales hoy en día yo considero que son un arma de doble filo, porque para tanto el que sufre de ansiedad como para el que sufre de depresión, sí tiene una realidad muy diferente a la que se vive. Estas enfermedades, se habla también que algo que yo realmente critico mucho es que este tipo de enfermedades ya hoy en día se hablan como si es muy común escuchar en las redes sociales, es que no, es que tengo depresión. Y no, es que tengo depresión porque no salí ayer con mis amigas. El problema es que también No, yo siento que mucha gente utiliza, ¿no? Ese tipo de cosas como para decir eso que estás diciendo. O para No, justificar ciertas ajá, exacto, acciones. para sí, muchas o cosas, ¿no? sea, pasa muchísimo que la Creo que también gente, mucho. sí, pasa muchísimo que la gente realmente habla de estas enfermedades como si fuese, es que tengo gripe hoy. Y Fíjate que no, para mí pasa lo mismo y lo noto mucho que hay muchas personas que dicen, no, es que yo estoy saliendo con un narcisista o ella es narcisista o él es narcisista. Y a la hora de la verdad también como que ya lo utilizan, es el mismo tono, ¿no? Como que cualquiera puede ser narcisista y no, en No realidad cualquiera. eso no es Yo creo no, que tan es realmente que yo creo tienen que no. características no, en claro, específico. pero hay muchas características en específico que tiene un 50 un 60% de la población, no quiere decir que sea narcisista, igual Sí, que la ansiedad, igual que la depresión, ¿no? sí, recordar que las enfermedades mentales son hereditarias o sea, biológicamente o Ujú, son adquiridas. sí, Ujú. Muchas veces el contexto social nos lleva a, esto es un debate que se ha hecho durante toda la vida, ok, de que si se nace o se hace, o de que entonces aquí hablamos de biología y social,
Entonces, y de la biología y de la sociedad. Entonces, con el tema del narcisismo, sí se ha hablado muchísimo, más que todo en las relaciones interpersonales. Hay demasiados libros de autoayuda y demasiados libros para vivir con ese tipo de personas. Ok. Y es muy común verlas. Hay muchas más personas que sufren de esta situación y que no es algo que se reconozca, porque pues uno de los criterios del trastorno de narcisista es que no hay un reconocimiento de esto. Esto te puede pasar y puede haber de 202 que digan, ¿sabes qué? Yo Yo lo realmente soy. sufro de esto. Pero es algo que no se identifica. Entonces se Ok. va identificando con las actitudes y son personas que realmente son bastante, suelen ser dañinas en temas interpersonales. Y Y consumen consumen mucho. muchísimo. Yo realmente también fui víctima una sola vez en mi vida pasado por esa situación y fue una situación que a mí me dejó totalmente devastada. Es que era lo que yo hablaba en el podcast anterior. O Ujú. sea, el narcisista no simplemente son hombres, porque hay mujeres Sí, narcisas No, no, también. por eso Solo te que digo hombre y mujer. a nivel de los hombres es más común que las mujeres. Ok. Ellos, o sea, estudian tanto tu mente que ellos saben cuál es tu lugar más vulnerable y logran sí. manipular tu mente para hacerte creer que tú siempre vas a ser el problema y ellos siempre son los que están bien. Sí, Ese es el... funciona, la dinámica con ellos es algo así, la gran mayoría. Y realmente, pues, esto es un tema que en redes sociales también se ve muchísimo, que se habla mucho y que es muy común. Ujú. Entonces, hay muchas mujeres hablando de cómo han vivido esto en sus relaciones y a lo que las ha llevado, porque comúnmente la persona narcisista consume todo lo que pueda y al punto de que ya la otra persona está afectada, porque claro, la has herido, la Claro. has tratado mal, ya esta persona no tiene nada bueno que brindarte prácticamente por tu culpa, estas personas se van. Sí, le bajan mucho la autoestima a la otra persona Sí, para sí, poder sí, manejarla, ¿no? Tengo 100%. entendido. No sé qué opinan ustedes por allí. Pueden escribirnos Hablando del tema de la de ansiedad eso. y la depresión, Lore. Pues bueno, te hemos visto en redes, tú eres una persona que también padece ansiedad. Sí, Yo también yo soy sufro una de ansiedad. persona que sufre de ansiedad, pero entre la ansiedad hay ciertos niveles. Hay una ansiedad que tal vez no es tan intrusiva como otra, porque hay personas que la ansiedad las hacen pasar los ataques de pánico, pero hay unas que simplemente se quedan ahí, como a otras que las llevan hasta vomitar, hasta no poder Sí, sí, controlarse claro, sí, en claro, lugares. eso tiene un nivel de radicalidad, por decirlo así, eso tiene un nivel. Hay personas que debido a su ansiedad tienen que ser medicadas y tienen que ser tratadas en terapia, como hay otras personas que de aquí entra mucho la terapia. Esto es un tema que se empieza a hablar mucho en terapia y con el trabajo psicológico y mental, este nivel de ansiedad va bajando. Pero para esto, eso lleva un trabajo mental bastante grande como para reducir esos niveles de ansiedad, pero sí tienen, los niveles de ansiedad pueden llegar a ser, de personas pueden llegar a ser muy altos, pueden llegar a ser otros como muy bajos, un nivel controlable, pero todo esto requiere un trabajo mental bastante grande. Para esto sí se necesita un profesional que ayude con el Por tema. ejemplo, fíjate algo. Yo viví en Bogotá, ¿no? Y yo trabajaba para una empresa bastante grande y el trabajo era bastante fuerte por la exigencia que había. Y yo sufrí un ataque de pánico estando en Bogotá y fue súper loco porque en realidad yo venía. La empresa era muy importante, era muy grande y estábamos haciendo como campañas. Nos invitan a un concierto privado con Andrés Cepeda. Imagínate, Andrés Cepeda nos da un concierto en privado, éramos, no sé, 200 personas como mucho. Todo perfecto, el evento súper de pinga. O sea, y llegamos a la oficina, una reunión, vicepresidente, presidente y como ejecutivos. Y en plena reunión me da el ataque de pánico. Sí, yo Y creo de que la la ansiedad nada, es porque silencioso también. por eso, yo me sentía súper bien. Yo no, nunca me imaginé que tenía, ojo, la presión obviamente que tenía, el estrés ayudó mucho a eso, pero me da el ataque de pánico y el médico cuando llego a la clínica, porque empecé a torcerme, porque no sabía respirar, o sea, nunca me había dado eso y no sabía lo que me estaba pasando ni siquiera. Cuando llego, él me explica y me dice, mira, el estrés te está causando un nivel de ansiedad muy grande y estás pasando por esto. Es más, me dijo, si quieres una recomendación mía, renuncia a tu trabajo, porque es por tu trabajo que estás pasando eso. Entonces, fíjate que también un trabajo puede llevarte Sí, a esos cien por niveles, ciento. ¿no? Yo creo que un trabajo, tu nivel, o sea, yo creo que es muy común que en Venezuela últimamente este tipo de cosas se hablan. Es algo que
nos alegra mucho porque que se estén hablando en Latinoamérica, porque esto ha sido todo un tabú. Ujú. Incluso nuestro trabajo ha sido bastante criticado durante muchos años. Ok. Pero es un ejemplo. Claramente la situación país a mucha gente la ha llevado a tener niveles de ansiedad muy Muy grandes. fuerte, sí. Y puede pasar con tu nivel. ¿Y por qué? Bueno, porque es que tengo preocupaciones económicas, tal vez ese fin de mes no llegue a lo que quiero llegar, porque en mi trabajo no sé si voy a estar, porque paso por muchas situaciones que puede pasar. Esto Ok. pasa en el ámbito estudiantil, pasa en el trabajo, pasa, le pasa a los deportistas, le pasa a A cualquier cualquier persona persona. Y en cualquier ámbito. y en cualquier ámbito. Yo creo que en el trabajo también es muy común por las exigencias que tú decías que vivías, Claro. es muy común porque la mente a veces no para. Y ese es el problema, que veces la mente no para, no tienes un descanso, y como no Sí, tienes no un desconectas, descanso, ¿no? no desconectas, tu sistema nervioso siempre va a querer buscar, 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 hasta el punto de que ya necesita un descanso, y como no lo tiene, lo que hace es que colapsa. Colapsa. Entonces, esto es muy común. Yo creo que yo cuando empecé a sufrir de ansiedad la vivía mucho sola y no la comunicaba. Y recuerdo que, bueno, era en mi cotidianidad. Yo he estado también en lugares rodeados de personas que todo ha estado increíble a mi Sí, alrededor, y por dentro es como que, me mira, estoy no, me muriendo. estoy muriendo, no Claro, claro. necesito respirar. Entonces, esto lleva un trabajo mental bastante grande. Primero, identificar de dónde viene esa ansiedad, qué es lo que está pasando, qué crees tú que te provoca ansiedad. Y esto lleva al trabajo psicológico, como, bueno, necesito que empecemos a hablar de tu día a día. Porque a veces creemos que pequeñas cosas que no nos pueden causar ansiedad, como, no, pero es que mi trabajo es todo un desastre, pero yo puedo con eso, no creo que eso me pueda afectar. Y realmente no. No, Sí, no, te claro que se afecta, O sea, afecta. obviamente. siempre hay cosas siempre va a haber algo que te puede afectar, así sea lo mínimamente, te va a afectar. Y es muy importante como aprender, es parte del proceso de la ansiedad, aprender a reconocer esas cosas o situaciones en las que te ponen y que te dan ansiedad. Entonces podemos deducir también que el estrés es de las cosas que más pueden detonar una ansiedad en una persona. Claro, cien por Sí, ciento pues. el estrés, esa situación de estrés, de presión, de lo que tengas encima, de lo que significa, lo que provoca probablemente ese estrés. Por ejemplo, el trabajo, que es muy común, porque tú cuando estás trabajando sabes que hay muchas más Sí, responsabilidades, no claro. es solo lo que estoy haciendo acá, Si no sabes tengo que más cosas hay, en la es como casa. que una persona tiene sus cosas en su casa, lo que un trabajo implica que, bueno, que probablemente hay muchas personas que necesitan ese dinero porque Sí, quieren, por problemas de salud, porque tienen hijos, porque tienen una familia. O sea, eso lleva a una presión bastante grande que lo provoca también el estrés y la ansiedad, claro. Lore, vamos a localizarlo un poco aquí en Venezuela, porque por lo menos Javi supongo que tuvo la oportunidad de salir de ese trabajo sabiendo de que él sí, podía refugiarse en otras cosas. sí. Sí, sí, Y claro. bueno, salió porque eso me produce ansiedad, pero estamos en una situación en la que a veces las personas no tienen esa opción Sí, y claro. que tampoco tienen la opción de asistir a una consulta médica porque tampoco tienen cómo pagarla. ¿Qué Es pasa en esos que, casos? es que sí, sí, yo creo que cuando las personas trabajan en empresas grandes, esto es un servicio que muchas de las grandes empresas tienen, que es un psicólogo organizacional. Él comúnmente se encarga de seleccionar el personal, pero también como los recursos humanos, todo lo demás, son personas que, bueno, puedes acudir en este tipo de Ok. cosas. Bueno, cuando no se tiene la posibilidad de acudir pues al psicólogo, porque por las posibilidades económicas, que esto para nadie es un secreto, que esto es un tratamiento que lleva dinero, Sí, es al costoso. igual que otro tipo de tratamiento en la medicina también. Bueno, ahí hacemos todo lo posible por acudir hay muchísimas entidades públicas que promueven este servicio, hay muchas, eso tiene un nombre, son como, tienen, Hola, Dios sí, mar. sí, no lo recuerdo, tienen como varias. Yo sé que hay un hospital, si no me equivoco, acá en San Cris. No, la unidad creo que ahorita actualmente se encuentra en el Hospital Central. Ah, ok, ok, La ok. unidad de psicología la Sí, tienen en el Hospital Pero sabes Central, que pero se colapsa. se colapsa, pero sabes que había otro, pero es que no me acuerdo cómo es que se llama. También tenía igual, como ese servicio, ¿no? Y yo me imagino que así como el médico en los hospitales opera muchas veces gratis y todo el tema, me imagino que ustedes también trabajan Sí, igual, ¿no? claro, esto pasa. Hay mucha gente que ofrece sus servicios, no se hace como un tratamiento completo, pero sí los ofrecen de que en emergencias Te pasa, ayudo, claro. de una ayuda a que pueda escucharte esta persona, o lo que hacen es como planes muchísimo más económicos para poder permitirle a esas personas que no tienen el acceso a pagar una consulta completa. Ok, ok. Y también que en el ámbito público es algo que gracias a Dios ya se está empezando a desarrollar en los hospitales públicos y las entidades públicas se ha empezado a desarrollar.
lo ahorita que lo que nos preocupa es el tema de la inteligencia artificial, porque mucha gente acude a la inteligencia artificial. Ese era un tema que Y quería tocar Cada vez, contigo. cada vez más, esto ¿no? Creo yo. Porque es en una esas encuestas que problemática. yo hice, habían tres opciones. Tú utilizas la inteligencia artificial para el trabajo, para los estudios o para hablar sobre tu cotidianidad. Y normalmente, bueno, en esas estadísticas estamos hablando de que un 40% de las personas lo utilizan para hablar sus problemas personales y hay personas que prefieren hablar con la IA que hablar con una persona de las cosas que le están pasando. Claro. Entonces creo que la tecnología está afectando Nos ha mucho afectado la salud muchísimo, claro, mental. y hay un sesgo tremendo porque un robot no conoce el contexto completo. Ujú. Un robot no te puede ver y te va a decir, bueno, pero Esto es lo que está probablemente pasando. a esta historia le falta algo, porque muchas veces pasa Y siento que también la comunicación no verbal dice mucho, ¿no? O sea, para un Ujú. psicólogo que te 100%. sientes y te vea cómo hablas, cómo reaccionas, Sí, cuál es tu cara, cómo son tus gestos, te exacto. indica muchas cosas, Porque ¿no? digamos que usando la herramienta de la inteligencia artificial es porque tú quieres escuchar algo que yo te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Claro. En cambio, con nosotros no funciona así. Yo realmente que lo que quiero hacer es la clínica, realmente no funciona así, porque yo no voy a sentarme aquí que tú me digas, no, es que le hice daño a esta persona, todo lo demás, y yo no me voy a sentar a aplaudirte, Sí, obvio, sino obvio. vamos a sentarnos a tener una discusión de que, no una discusión, perdón, es un diálogo de que, bueno, ¿por qué crees que tomaste esta decisión? ¿Por qué crees que pasó esto? La inteligencia artificial tiene preguntas similares, claro, pero no hay nada como el contacto humano. Sí. No, No hay y el nada. indagar realmente de dónde provienen, Y porque la mayormente exactamente. provienen es de la infancia. ¿Qué Sí, pasó en tu probablemente infancia viene de nuestra niñez, bien puede que es ser. lo que hace que tengas un trauma y ese trauma se refleje en tu Sí, cien adultez? por Sabes ciento que, siguiendo con el tema de lo de Bogotá, a mí, en gran parte de la ansiedad no solamente era el trabajo, también fue la relación que tuve. Fue muy loco porque tuve una relación de un año y estábamos hablando ahorita antes de que arrancáramos un poquito del tema y era una de estas chicas que yo te comentaba y resulta que yo viví un año con ella, nos mudamos juntos y tenía, después del año me entero que tenía 10.000, es más, tomaba medicamentos y todo y estaba vista por psiquiatra, ni siquiera por psicólogo, de los temas que tenía. Y nunca me enteré al último. Y bueno, no tenía tampoco papá, o sea, varias cosas de lo que hemos hablado nosotros, que también es el Que es tema que viene, ¿no? al siguiente tema. O sea, ¿cómo Eh, afecta esa falta de padres en las en las relaciones, relaciones? Yo soy porque partidaria de con ella no, que me pasó y se notó muchísimo eso. No, yo estoy en pro de eso. yo soy partidaria de que si la gente supiera lo que le afecta a un niño, sus palabras, no diría lo que muchas veces dice. Ok, Y la ok, presencia de sus padres Y también. sí, si la gente supiera lo importante que es tener a mamá y papá en su vida, ok. realmente no pasan las cosas que pasan. Pero bueno, como todo, los padres también es su primera vez viviendo. Nadie nace aprendido Sí. y nadie nace con un guión que te dice cómo ser el papá perfecto. Entonces, sí se ve, sí esto es lo que se ve muy reflejado, porque digamos que esas figuras de mamá y papá son lo que son nuestros primeros amores. Es como que en las Ujú. mujeres pasa que el primer hombre en nuestra vida es Papá. Tú. papá. Para mí mi papá es mi más grande amor. Y lo que nos dice a nosotros es como, a nosotros las mujeres por lo menos es cómo sea mi relación con mi papá, es lo que yo veo como el amor, El hombre. el amor que yo voy a buscar. Ok. Y al igual pasa con los hombres con las mujeres. Es muy común que los carajos que tú ves como que son muy buenos partidos, ves una mamá que ambos Espectacular. tuvieron muy buena relación. Claro. Esas personas que no tienen muy buena relación por sus padres, claramente hay algo que siempre pasa. No digo que sea todos los casos, pero siempre hay algo que termina siendo notorio en tus relaciones. Y porque fíjate algo, ¿no? Normalmente pasa que hablamos mucho de la mujer que no tiene papá. Yo creo que es lo más común, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el hombre no tiene mamá? Eso es un También temazo. pasa. Lo que pasa es que yo lo veo de esta Porque yo manera. siento que ahí Como lo también tiene que está, ser súper fuerte no, eso. es que Sí, lo como lo es. está diciendo Lore, nosotros tenemos un concepto del amor dependiendo de lo que nosotros vivimos. Ujú. Entonces, si tú creciste en un núcleo familiar donde te dieron amor, valores, comprensión, nunca Sí, fue un sí, sí. maltrato, nunca nada, pues tú ese es el concepto de amor que tú vas a buscar en un futuro. Y Ujú. eso es lo Ahora, que si tú quieres. tienes un Claro. padre ausente, ¿tú qué vas a buscar en una relación? Sí, Una algo persona así, que me esté parece. ausente, una persona que incluso te maltrate, y no es Sí. tu culpa. Es que psicológicamente fue lo que tú viviste en tu infancia, es lo único que tú has aprendido. No tienes la capacidad ni tienes las herramientas para poder desarrollar, mira, ¿sabes qué? Este es el amor verdaderamente sano para mí, porque el verdadero amor que yo debí tener fue este. Cuando no hay una mamá es como que, o sea, yo va a buscar una mujer también dependiendo a como
lo que vivió con su mamá, ser una mamá ausente, a buscar una persona que de alguna u otra manera la maltrate. Y no va a tener esas herramientas, y lo digo porque cuando yo fui a terapia, eso fue lo que me dijo el psicólogo. No te puedes culpar Sí, por esto que tú estás viviendo, porque tú no conoces otro lenguaje, tú no conoces otro amor. Esto es lo que tú viviste, pero tienes que entender de que esto no es lo correcto. Claro, claro. Hay otra manera. sí, 100%. Eso es lo que pasa, que realmente eso es lo que buscamos en nuestras relaciones, es lo que conocemos en nuestra casa. El hecho de que si tú no tuviste esto en tu vida, ¿cómo lo conoces? Es algo que pasa mucho. Yo recuerdo, bueno, algo que fue muy viral en su debido momento fue la autora Colleen Hoover. Ella hizo un libro que se llama, fue muy viral su película, la hizo con Blake Lively, y su libro se llama Romper el Círculo. Y el libro es su historia de sí misma y de que su mamá vivió violencia doméstica y ella termina viviendo violencia doméstica. Ella cuenta que eso era lo último que ella quería vivir en su vida, pero pues al fin y al cabo ella dice que termina cayendo porque era la clase de amor que conocía. Entonces, el libro es muy bueno, realmente la película para mí no es mi favorita, pero el libro sí muestra como el maltrato y cómo se ve el maltrato hacia la mujer, cómo se ve también afectada a la otra persona, porque muchas veces creemos que el maltrato es hacia una sola persona, pero no, probablemente la persona que acompañó a la persona maltratada también se ve afectada. Claro. Ujú. Y eso es muy común en el ámbito mental, que las personas que sufren de adicciones no son las únicas afectadas, o sea, su alrededor también, Sí, sus obvio. acompañantes también están afectados debido a la misma Pero situación. sabes también que pasa algo que es todo lo contrario, ¿no? Porque hay cosas, como dicen ustedes, que uno adapta a lo que uno vivió, pero también hay muchas cosas que yo viví y cuando crecí dije, esto no lo quiero y de verdad Sí, yo creo que Claro, lo, pero también no es eso que no lo pasa todo lo cambié, que tú ¿no? vives es temprano. lo que tú vas a No, repetir. no, por eso Obviamente te tienes digo. la suficiente. El ser humano tiene un nivel de conciencia en la que puede desarrollar, sabes, esto es lo que quiere, es lo que no, pero hay Ujú. cosas inconscientes que nos acompañan sin saberlo, y esto es lo que se debe tratar con un psicólogo, porque el psicólogo Claro, es quien te ayuda a esclerecer ese Sí, camino. ¿qué pasa? Mira, sabes, esto es Realmente, lo que porque está muchas veces pasando no por ves, ¿no? esto, Ni por siquiera lo que te aquello. pasa, no lo sabes porque está en el es que inconsciente, de eso va el básicamente. proceso de la vida, Sí, de ver cosas que hoy en día, de que tú viviste tal vez en tu infancia o en tu adolescencia, que tú dices, hey, yo no, esto es algo que yo realmente no quiero. sí. Entonces, es todo el tiempo un proceso de aprendizaje. Yo siempre he dicho que, y creo que después de todos mis procesos también en mi vida, siempre he dicho que, que la vida es un aprendizaje constante y que vas aprendiendo en situaciones en las que tú dices, ok, yo realmente esto no lo quiero para mí. Y ahí es donde vas aprendiendo también en las relaciones. Es muy común. Con el maltrato pasa parecido. O sea, mucha gente necesita ser tratada, porque es muy común que también escuchemos el, no, pero es que si le pegan yo no entiendo por qué ella no sale de ahí. No, porque No lo puedes claramente culpar. no es su culpa, Ujú. porque lo que ella conoció Fue claramente eso. no fue una persona que la maltratara de primer momento. Tipo, probablemente ella conoció un hombre increíble y ella está enamorada de esa versión de ese hombre increíble. Ujú. Y nos pasa. Entonces, mucha gente lo critica y dice, pero no, es que es difícil soltar esa versión que ella creyó que existía. Pero yo siento, por ejemplo, en ese caso, que le pasa más a las mujeres porque está más el tema de también de que las mujeres muy yo lo quiero cambiar, ¿no? Yo lo voy a Sí, ayudar, yo pero ahí es donde lo hablamos voy de a el tema de hacer ese mejor. como, eso es un tema, eso tiene un nombre y eso es como el síndrome de salvavidas. Yo quiero Ujú. salvarte, Sí, por eso. pero ¿por qué yo necesito salvarte? O sea, ¿qué me hace falta a mí para Para creer que yo salvarte a ti. necesito, Salvar a que alguien. tengo que salvarte a ti? Claro. Y creo que eso tiene que ver mucho también con el amor propio y el valor que uno se Sí, ve como para mí persona. eso está conectado con el amor propio al 100% y yo digo porque yo en algún momento de mi vida también lo viví. Ujú. No, es que yo quiero, es que yo sé que si yo lo Uno puedo se cree centro cambiar de o que rehabilitación. sí, o yo siento que es que él lo puede mejorar, que lo podemos trabajar. No, ¿por qué tengo que Ujú. mejorarte o tengo que estar yo aquí para que tú cambies una actitud que ya viene Ujú. contigo? O por qué tengo que soportar ciertas situaciones para que Exacto, tú en algún momento te des cuenta y quieras cambiar. O sea, que, y eso, por eso te decía, o exacto. sea, antes de cámara estábamos hablando un poquito del tema, Sí. y por eso te decía, ajá, ¿qué pasaba contigo para tú querer salvar a las Sí, en mujeres? ese momento, claro. Por eso te lo decía, porque fíjate que muchas veces, o sea, al principio, yo ni siquiera me daba cuenta del tema. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente lo Claro. hacía un poco por lo que hablábamos, ¿no? Mira, tienes la ausencia, tú veías a tu mamá así, querías reparar esto, y lo que haces inconscientemente es buscas una mujer similar para poder hacer eso que no pudiste hacer en tu niñez, ¿no? Porque eso es lo que hacía. Y luego llega un momento donde obviamente ya pasan 3, 4 años lo que le decía y dije, bueno, no, esto ya no es normal, o sea, aquí pasa algo porque
Pero ojo, hay gente que ni siquiera pasa toda su vida así y no se entera, ¿no? Tengo una Sí. pregunta hacia ti. Ujú. ¿Tú fuiste a terapia? Sí, claro. Ajá, ¿y cuál es el detonante para tú querer ir a terapia? ¿Qué pasó para La relación tóxica. la relación tóxica? Tú dijiste, no, Porque, necesito a tratar. ver, Siempre eso fue pasa. muy loco, porque ni siquiera fue, fíjate que fue súper extraño. Yo voy a terapia porque esa relación era una locura, de verdad. O sea, yo, como les dije, siempre he vivido relaciones muy bonitas y no quiere decir que esta no fue bonita, solamente que llegó un momento donde se volvió muy tóxica y ya empezó a ser muy rara, pasaron cosas que me cambiaron y ahí fue cuando como que reaccioné y yo dije, "Y ya, ¿por qué este no soy yo y por qué llegué hasta acá?" Y es que la otra persona te va arrastrando hacia lo que Hacia quiere eso. y también te va cambiando muchas cosas. Y entonces en ese momento yo dije, "Ey, ey, ey, vamos a pararnos aquí, y yo no quiero esto." Y ella me dijo, bueno, mira, si quieres, vamos a un psicólogo, terapia de pareja, a ver si Ustedes fueron podemos los salvar dos. algo. Vamos, y hay algo súper interesante en ese tema porque cuando yo llego, a mí la psicóloga lo primero que nos dice es, voy a hablar contigo en privado y luego voy a hablar con ella en privado. Con ella duró 15 minutos hablando y conmigo duró una hora hablando. Ya desde ahí empezó el problema porque aparte, cuando dura tanto, ella ya entra como que, no, bueno, ya te la levantaste, ya quién sabe que estás hablando con ella, ya, Claro. imagínate desde ahí, ¿no? Y en la conversación con ella me dice, yo quiero hacerte una pregunta, y ahí voy que es tan importante, ¿verdad? Era el psicólogo, ojo, también que sea un buen psicólogo, creo que la que fui fue increíble. Ella se da cuenta una vez y me dice, ¿vienes a salvar la relación o vienes a terminar la relación? Porque yo siento que vienes a terminar la relación, man, según lo que hablamos. Y en realidad yo iba a terminar la relación. O sea, esa relación ya no tenía salvedad, ya estaba Claro. liquidada. Y creo que lo que hice fue eso, ¿no? Y tomé sus palabras y le dije, no, sí, tienes razón, yo vengo a terminar esto. Terminé y después yo seguí yendo a terapia con ella ya como cosa mía. Y ahí es donde caemos en cuenta. Ella me dice, bueno, mira, lo que está pasando es que eres un hombre reparador. Y por eso los últimos 3 años ha pasado eso. Y bueno, desde los 27 está pasando eso porque ahí entra el hombre a buscar algo serio y ahí llega mucho más la figura materna a tu vida y te enfocas en eso y buscas eso y bueno, por eso pasó. Pero fue así, fue súper loco. A mí me pasó algo similar. Es que yo, o sea, yo inicio esa relación diciéndole, sabes, no me siento preparada, ¿Ok? porque yo sabía que no estaba preparada. Sin embargo, él fue muy insistente y yo en un momento accedí. Entonces me di cuenta que venía arrastrando también inseguridades ¿Ok? y me hago responsable de eso, pero lo que yo no sabía es que él traía un monstruo también encima, debido a que él tampoco tuvo una mamá presente. Entonces en esa yo me doy cuenta, se convierte en la relación más tóxica que he tenido, pero fue la relación también a la que más me aferré, porque viví muchas cosas con esa persona. Es que siento que cuando la relación es muy tóxica, también se vive Amarra. muchísimas cosas que no se viven con otras Pues relaciones es por la misma que de ahí intensidad, ¿no? va, Creo yo. como estamos acostumbrados, esto es, bueno, esto lo dicen las mujeres que aman demasiado, es un libro que también es muy conocido, es de Robin Norwood, y ella habla de que es muy común que le tengamos miedo a la calma. Y ahí es donde vuelves a esas relaciones que tú dices, pero claro, es que en esas relaciones tóxicas es que yo viví los mejores años de mi vida, o sea, no, y de verdad estar con esta persona es súper aburrido. Pero, ¿por qué es aburrido? Bueno, porque es que no pelea, porque es que no Ajá. pasa nada, no me grita, no dice nada, pero ya va, pero es que son Claro que los sí. años. Lo loco de esta relación era que yo vine a dimensionar de que yo todos los días peleaba con él, ya después de un año. Claro, Cuando yo voy a Imagínate terapia, ya yo lo cotidiano que era ya para para mí era ti. normalizado. Claro, Claro, obvio. ¿qué pasa? Esto sí se convierte, por muchos factores, se convirtió en una relación muy tóxica. Me di cuenta, ya después de ir a tratar a terapia, que al principio no buscaba señalar al otro de que tú tienes la culpa, yo tengo la culpa. No, ambos fuimos culpables de esto que pasó porque ambos veníamos arrastrando un pasado y unos traumas que no era la culpa ni de él ni Sí, mía. obvio, claro. Y cuando yo voy al psicólogo, yo voy a decirle, no, yo lo amo, yo lo quiero salvar. El psicólogo me mira y me dice, no hay manera de salvarle. Y yo no, sí, porque yo lo amo y con amor todo se puede, y que sí, que no, no se puede. Y yo también no volví a ir. también es ese otro cliché que hay, que el amor lo puede todo, de que porque yo te amo, porque yo te quiero, no, ya va, yo te puedo querer y adorar muchísimo y es una realidad, pero hay cosas que no tengo por qué permitir. Ujú. Y que bueno, si ya en tu debido momento hay cosas que tú no estás dispuesto a cambiar ni a mejorar, porque es que hay algo muy importante, que nosotros no llegamos a la vida de nadie para cambiarlo.
Ujú. O sea, que eso es algo Sí, vamos para que compartir, ¿verdad? sí, o Exacto. sea, estamos aquí para compartir. Si hay cosas que, bueno, no me gustan de ti, en su debido momento las puedo comunicar y bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero hay gente que cree que va a una relación y dice, no, es que yo lo voy a cambiar. Ujú. O sea, él conmigo lo vamos a cambiar. No, yo no llego para cambiarte. Yo quiero que seas tú mismo conmigo. Y si lo que ya tú eres para mí no es lo que está en mis estándares o lo que yo quiero, Te bueno, dejo. ya no estoy Eso es aquí. otro tema súper interesante. Pero ya voy a terminar esa idea. Eso fue, me acuerdo que en julio. Yo vuelvo a ir al psicólogo en noviembre y yo le dije, no, ya me di cuenta que no hay manera de salvarla. Pero ahora siento que no tengo la fuerza suficiente para irme. Por Y eso, ahí es donde viene el tema de amor propio. Entonces el psicólogo se siente y me dice, ok, ya va, vamos a dimensionar un poquito aquí. Tú haces esto, tú haces aquello, eres esto, eres aquello. Dime por qué tú no tienes la capacidad de irte. Entonces yo estaba tan aferrada a esa relación, a que a mí me hacía feliz tantas cosas. claro, Y entonces en el momento en que yo decido soltarlo, esa persona obviamente se ve muy afectada. Y a mí me partía el alma verlo así, que el psicólogo me agarró 18 días y me hizo 18 días enteros terapia de choque. Mientras yo sufría, lloraba todos los días, o sea, no podía, o sea, era Sí, yo como creo sentirme que muy amarrada. eso es algo que es como amiga, date cuenta. Porque es común que sí, que las personas, esto lo recuerdo mucho de una compañera también que eh, estaba en ese famoso casi algo, que ni para allá, ni para acá, que ni lo otro. Y recuerdo que la psicóloga le dijo, ok, van a pasar 12 días, quiero que hagas en esos 12 días 12 planes con esta persona. La persona no salió ni con uno solo. Y ella recuerdo que le dijo, ¿cómo crees que una persona si no va a verte ni siquiera 10 días seguidos va a poder mantener una relación contigo? sí, no hay chance. No la hay. Esa persona no te quiere. Ujú. Pero ¿qué pasa? Darte cuenta es muy doloroso. Sí, es fuerte, Y claro. cuando toca decirle a la persona, mira, es que esta persona simplemente no te quiere, es feo, porque es común que idealicemos a las personas y que digamos, no, pero es que no me respondió en 10 horas porque estaba ocupado, porque es que la vida cotidiana es Sí, sí, así. sí. Sí, te caes a Sí, mentiras tú sí, mismo para sí, y poder seguir con esa... pasa muchísimo. Yo viví eso hace no mucho y yo decía, pero es que sí, pero es por esto. Y después mis amigos, Comenzamos a justificarlos. hay Sí, una justificación tremenda. Pero también es como que, ¿qué pasa? ¿Por qué yo justifico tanto a esta Ujú, persona? ¿Por qué no acepto que sí? Y ahí es donde entramos otra vez con el amor propio. Es ujú. porque yo, a ver, yo no, ¿cómo no es o sea, no, tal vez no tengo las herramientas emocionales para decir, ya va, yo no me merezco esto, no me claro. merezco que me ignores, no me merezco que me hables así, no, no me lo merezco. Si eso es lo Yo, que para ti conoces como amor, yo me di cuenta, Ujú. porque bueno, yo abiertamente lo puedo decir, yo no tuve un papá presente. O sea, en mi infancia no hubo una figura masculina presente. La más cercana que tuve fue mi abuelo, pero obviamente nunca cumplió ese rol. Y con mi mamá, pues fue algo como muy, muy alterno, porque mi mamá siempre me estaba, o sea, siempre estaba trabajando, entonces quien me cuidaba eran mis abuelos. Sí. Y entonces cuando yo trato todo este tema con el psicólogo, me doy cuenta la importancia obviamente de la relación con mis papás. Y ahí es donde el psicólogo me dice, no te puedes culpar de querer tanto esta relación si tú no conoces un amor diferente y por eso te ves tan aferrada. Pero una cosa que me pasó en esa relación era cuando yo ya conozco todas las cosas que él padeció con su mamá, yo sentía... Y de verdad, o sea, a veces que yo no quería reaccionar así, pero es que ya yo reaccionaba de las maneras en como la mamá de él lo hacía. Entonces yo sentía que yo me estaba convirtiendo en algo que yo no era y creo que es una de las razones principales porque yo me alejo de esa persona en la que yo le digo, yo me estoy convirtiendo en una persona que no soy y ya es algo que yo siento que no puedo controlar. Claro. Porque yo te veo y aunque te quiera y aunque, no sé, tenga la intención de que las cosas fuesen diferentes, primero ya estaba muy contaminada con todas las cosas que habían pasado, pero sentía que de alguna u otra manera también había una fuerza mayor en la que hacía que me convirtiera en algo que yo no soy. Es que yo siempre he dicho que una cosa es que tú aceptes, eh, porque nadie es perfecto y obviamente siempre que ingresas a una relación vas a tener que convivir con cosas que no te gustan de la otra persona, es algo Ujú. normal, ¿sí? Es algo sí. natural. Pero una cosa es aceptar eso, como que, no sé, él es desordenado, ponle, eso es una Ujú. cosa, y ya que vivas este tipo de traumas o de problemas a través de esa persona para mí es inmanejable, porque Sí, el claro. problema es ese. Y fíjate que nos pasa lo mismo con dos personas que fueron así, que caes en cuentas cuando dices, es que ya ni siquiera soy yo. O sea, ya estoy reaccionando y estoy haciendo cosas que en mi vida he hecho que van en contra de mis principios, de mis valores, Ujú, de lo que me enseñaron. Sí, es que yo creo Es que no, grave. no es, es un tema de que
haces lo que puedes con lo que tienes. Sí, sí, O sea, mucha gente se culpa como, bueno, pero es que yo pude haber hecho esto, estas eran las herramientas que tenías y hiciste lo que pudiste, claro. porque es muy común. No, y cada quien toma sus decisiones. Tú no vas a cambiar a alguien si no quiere cambiar, ¿no? Es como el tema de el alcohólico, el drogadicto, Es que la que es primera muy es común que en aceptarlo, las si no, no hay relaciones manera. pase que la gente cree que, como que es que necesito que cambies. No, la gente cambia cuando lo necesita. Y cuando la gente cambia cuando quiere, no Cuando cuando lo quiere. Así es, necesitas. así es. Entonces, es claro. Sí, nos ha pasado a todos. Yo también, probablemente mi mamá me habría dicho, mira, es que no me gusta esto de ti. Lo habré cambiado cuando me habría llevado al estrellón y de verdad dije como que ya va, es que necesito Sí, cambiarlo. también Y creo que eso es verdad. pasa en la vida cotidiana, no solo en las relaciones. Entonces, todos cambiamos cuando estamos dispuestos a, no cuando la otra persona lo necesita. También es Totalmente. bueno, hay muchos libros de autoayuda que he leído. Me amo, te quiero, me quiero. Si no, no estoy mal, de María Escalpe. Ella es una autora que habla sobre esto, sobre la importancia que es quererte a ti mismo antes de buscar otro vínculo con otra persona. Porque Eso es primordial. inconscientemente arrastras todo eso, esas inseguridades, arrastras todo eso. Es la importancia de, ¿quieres un vínculo sano? Ok, yo Ujú, también tengo que estar sana. Porque es totalmente. muy común que, no, pero es que yo quiero inteligencia emocional, yo quiero que tenga dinero, yo quiero que tenga Sí, sí. familia, Todo lo que hemos hablado en los yo capítulos. quiero todo, pero a ver, ¿qué tienes tú para aportar? Tú Es Es que, todo también, lo que hemos hablado ojo, en los capítulos ese anteriores. tema está súper debatible en redes sociales porque ahora es el tema de que uno como hombre le dice a la mujer, ay, ¿tú qué aportas? Entonces, no, pero es que es un princeso, o porque sea, no, es no, un tema que exacto. esto lo habla mucho ese chico mexicano, Emilio Otto, y él habla de esto y él Ujú. dice, esto fue lo que se hizo viral, y él es una conversación que él tiene y dice, yo quiero una chica con inteligencia emocional, yo quiero todo lo demás. Ok, probablemente la vida te la ponga, pero tú estás listo para Para una eso. Para eso, persona como claro. esta, que tiene todo esto Ujú, para brindarte, ujú. que tiene todo lo demás, y probablemente pase que no estemos listos. No, y es que también el detalle es el siguiente, yo creo esto, ¿no? Si yo estoy listo y tengo inteligencia emocional y estoy muy claro lo que quiero, hacia dónde voy, qué tipo de amor quiero también y sé cómo aceptar a la otra persona también, porque siento que también va de eso, ¿no? Hey, todos cometemos errores, todos tenemos Sí, sí, y claro. hay que aceptarlo. Entonces, si estás listo para eso, es fino, pero es que si no, porque el otro lado va a haber una exigencia igual, porque si esa persona está preparada y tiene todo listo, va a exigir también que tú lo tengas, porque es lo normal. Y no porque yo quiera Lo que que lo pasa es tengas, que sino porque es el equilibrio, ¿no? lo También hemos entre debatido pareja. en unos capítulos anteriores, también por el tema de que hay muchas mujeres en redes sociales que siempre hablan del tema, pero ya Sí, un poco más a lo material. Yo me merezco el hombre proveedor, yo me merezco el hombre que me resuelva la vida, no sé qué. Y ok, normalmente, biológicamente, la posición del hombre es Sí, proveer, sí, claro. sí. pero es que tú como mujer debes de tener unas características emocionales que lo ayude al hombre primero a mantenerse, a subir de nivel y aparte al crear un hogar. Sí, Entonces, claro. ese tipo de mujeres, que muchas veces, tal vez no todas, pero sí hay muchas, que no, que carecen de todas estas cualidades. Sí, es un tipo de, Son esas yo creo mujeres que que eso uno es un tema dice muy vacías. debatible, el tema económico. También lo he visto de primera fila también, que el tema económico para muchas mujeres es como que lo primordial y bueno, sí, hay que ser realistas, en la vida se necesita dinero Sí, obvio. para muchas cosas, pero así como se necesita dinero, también se necesita el verdadero amor, se necesitan muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con el 50 y 50, tampoco lo estoy, y es una situación bastante incómoda, y yo he vivido Ujú. fuera del país y viví en Europa y recuerdo que era, mira, tú por tu Eso es lado, yo por fijo, el claro, mío. eso es fijo. Y para mí era muy raro, porque yo a veces sentía que estaba pagando por la compañía de la otra persona. Hasta que un día entendí y dije, ya va, pero yo me estoy pagando mi cerveza a mí misma. La cosa es conmigo misma. ¿Por qué lo tengo que ver como de que, no, que es que, no, pero al fin y al cabo, pues comí yo, hice yo, hice yo. Lo mío lo puedo proveer. Y es que ese tema es súper fuerte. Mira, ahorita yo estoy saliendo con alguien que es todo lo contrario a lo normal, ¿sí? Porque en Venezuela es muy normal Sí, que sí. el hombre pague. Y es la primera vez que salgo con una mujer que de verdad me dice, pero ¿por qué tienes que gastar eso si es tu dinero en mí, por ejemplo? Y eso para mí es como un choque porque eso es muy europeo, en Sí, realidad. sí, eso es muy europeo. Eh, yo me acuerdo, mi mamá vivió 12 años en Madrid, en España, y allá se veía mucho eso, ¿no? Es como que salimos los dos, yo te invito, pero igual tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío. Y pues esa no es la crianza que nos han dado, ¿no? Y para mí eso es medio un choque cultural, creo yo, porque es como que ella me dice eso, y yo le digo, porque, o sea, como que ¿por qué? Yo, bueno, porque así me enseñaron. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, bueno, es un aparte tema. tú quieres obviamente como
brindarle algo. Porque Lo fíjate que que tú pasa es que ahorita hay un acabas de decir, trasfondo en esa historia de por qué esta chica reacciona de esa manera, que también tiene que ver con un cierto de trauma. Yo creo Entonces, que se justifica sí, mediante yo otra creo que cosa, porque yo aquí no es realmente, cultural, aquí es que hay algo que hace que ella yo, reaccione de esa manera y no permita que exacto, tú avances. yo creo que sí, eso es un tema de que, bueno, estas cosas pasan, ya cuando empiezas también una vida en pareja, pues todo pasa a ser de ambos, tipo, Ujú. sí, es algo sí, que se ve, sí, esto pasa a total. ser de ambos. Obviamente, cuando tú estás en el tema de la conquista, sí es algo que yo conversaba una vez con los amigos, una vez un amigo decía como que, bueno, pero es que yo de verdad no entiendo por qué tengo que decirle buenos días, buenas noches, todo lo demás, y si no quiero, y entonces ella va a estar molesta, y cuando ya realmente la voy a ver, ella va a estar molesta porque no le dije ni buenos días ni buenas noches, y yo, bueno, porque es una manera de estar presente. Pero es que yo creo que si te interesa, ese es el problema. Exacto, si te Si a él le interesa, interesara, no tuviera problema en escribirle eso. estás, y si estás, y aparte, si te interesa, estás, y esas cosas no las ves como un No, agregado, cero. sino lo ves como, bueno, es porque realmente quiero que sean unos Naturalmente buenos sale, días. claro. Y tú esto lo aprendes con la experiencia. Sí, sí. Yo Total. anteriormente estuve en una relación donde pedía hasta buenos días. Y yo, mira, ¿por qué no me dices buenos días? Mira, ¿por qué Eso es esto? lo Todo más lo horrible que uno demás. como mujer puede hacer. Y hoy en día estoy en una relación donde, tipo, esta persona, yo me despierto y tengo buenos días, ¿cómo te fue? ¿Cómo amaneces? Y para mí era, y yo ahí dije, es que realmente esa persona no me quería, tipo, Claro, no me simple, quería. Mis simple. amigos, No es mis tan amigos son difícil. psicólogos y ellos me ayudaron a entender eso. Ellos me dijeron, Stephanie, o sea, tú no puedes demandar amor. O sea, ya por ahí tú sabes que la persona no es. Y obviamente era porque venía arrastrando todas estas Sí, cosas y yo dije, ok, y es tienes muy toda la común, razón. eso es muy común y ahí es donde vamos con lo de que, no, es que yo quiero todo esto. Yo recuerdo que yo con esta persona conversaba y era, no, es que yo quiero inteligencia emocional, tú tienes inteligencia emocional, tú tienes una familia presente, tú eres súper independiente, todo, o sea, yo realmente quiero todo esto en mi vida. Pero el día que yo empecé a exigir, empezaron los problemas, porque así Claro. como soy una mujer que soy muy independiente, te voy a exigir. Y Claro. probablemente no sea en lo económico, pero sí sea en lo emocional. Ujú. Sí hay, no hay nada como un cómo estás, no hay nada como, bueno, cómo te fue, o esas cosas que son pequeñas, pero significan un montón. Entonces ahí es cuando llegamos, y yo siempre llegué a la conclusión de que esta persona no estaba lista para una persona como yo. Y entonces ahí es cuando tienes que tener cuidado con lo que buscas o lo que pides, porque no sabes con lo que estás listo. Claro. Y ahí es Ujú. donde empezamos a tratarnos nosotros mismos. Yo también tuve muchos vínculos en mi vida fallidos y era como, y un día que me senté con mi terapeuta y fue como que ella me dice, pero ¿por qué? Yo le explico y ahí es donde llegamos a la conclusión de que yo realmente no estaba lista para una relación y realmente quería mucho una, pero no estaba lista. No estaba Y lista eso, para eso, todo lo eso que es súper implicaba. difícil mentalmente asimilarlo y aceptarlo. Porque, como dices tú, yo quiero una relación, pero es que la Pero yo puedes creo, tener, pero no te va a ir muy bien. Ese es el eso va de problema. la mano en cuando uno, yo creo que cuando uno va a terapia uno entiende completamente eso, de que uno exige unas cosas que está consciente de que no es capaz de sostener. Entonces, sí, yo lo mentalicé de esta manera. Yo quiero un hombre así, así y así. Perfecto. Pero ese hombre necesita en su vida una mujer así, así, así. Yo me tengo que convertir en esa mujer por mí misma, porque es lo que yo quiero si yo aspiro a tener relaciones diferentes a las que ya venía teniendo. Claro. Bueno, Ahí es yo, como, ahí entra la importancia de ir a terapia y ahí es Ujú. donde entra la importancia del psicólogo. Un amigo te puede ayudar en este proceso, claro, y es muy importante que tengas una red de apoyo, sí. sí lo es, pero ahí es donde nos sentamos a analizar por qué no está funcionando, qué estamos Ujú. haciendo, y de ahí viene el tema del tabú, de que, no, es que yo no quiero ir a terapia, pero la vida te cambia totalmente. Ese tema lo vamos a tocar al final, Lore. Sí, lo tenemos muy No te me vayas a pendiente. adelantar. Pero viene un nuevo segmento que vamos a sacar y lo vamos a Sí. estrenar contigo. Ok, Se llama el segmento de las preguntas y respuestas. ok. Entonces, en esta primera ronda es, ¿qué es lo más loco que Lore ha hecho por amor? ¿Qué es lo más loco que he hecho por amor? Esto fue hace ya un año. Ok. Teníamos como una semana saliendo, esta persona no vivía dentro del país y me dijo como que, o sea, tenía ciertas fechas y en ciertas fechas, o sea, pasábamos tiempo juntos, pero estas fechas se corrieron y era viajar a la playa con toda su familia o no vernos hasta quién sabe cuánto. Y este que está aquí viajó a la playa con toda su familia, con solo 2 semanas saliendo. Spoiler, no sale bien. Ok. El viaje fue increíble, todo lo demás, pero necesitas compartir mucho más tiempo para sostener una Para relación llegar con a eso, alguien para con, llegar a eso. con eso. Claro. Y eso fue lo más loco que hice por amor, realmente eso, yo diría que eso. Ajá. Súper, súper. ¿Qué es lo primero que ve Lore en un hombre? Tanto físico como intelectual.
Que tú digas, ok, físicamente esto es lo que me atrae y me senté a establecer una conversación con él y me atrapó esto. O esto es lo que más me gusta. Yo creo que la inteligencia emocional para mí es súper importante. Yo creo que la inteligencia emocional y inteligencia general. Qué increíble es hablar con una persona que conoce de todo, que sabe de todo. Para mí la inteligencia es súper importante. Yo creo Ok. que eso. Y físicamente, Físicamente, el pelo. Tuve un exnovio calvo y de verdad que la gente calva tiene problemas. What? No te creo, ¿en serio? Ok, muy, eso está súper, súper loco eso está eso. muy interesante, Sí. eso está Sí, muy... ¿no? Ok, ¿cuál ha sido la peor experiencia amorosa de Lore? La peor experiencia amorosa ha sido, Sí. yo creo que tengo dos, como que siempre tendré, y Ok. fue la primera que, pues cuando vi cuando tenía 16 años, fui víctima de una persona narcisista, fue una situación bastante dura emocionalmente como mujer, fue muy dura, y la segunda fue cuando también viajé 3 días, pasé 3 días con esa persona, ya nos conocíamos, todo lo demás, y en el tercer día me frencionaron, me dijeron como que no, mira, lo que nosotros tenemos es una amistad. No, no, No. yo no Sí. puedo, O no sea, puedo te creerlo, no puedo dijeron, creer. no, Lore, esto no va a Siempre, servir, esto no va a siempre, servir. siempre. Ay, ¿y estás enamorada, Lore, o no? Sí me gustaba, no estaba Ok, enamorada, pero sí te y atraía también mucho. que esos 3 días habían sido muy buenos, tipo, no había pasado nada en lo que ya conocemos, pero había sido de restaurantes caros, vamos a salir a pasear, aparte estábamos en una ciudad bastante turística, es que sigo la ciudad, me quedo atrapada, Ok. pero estábamos en una ciudad bastante turística, bastante bonita, y como que fiesta, lo otro, todo. Esta persona súper atenta y sí, y cuando yo le digo en la noche como que, ah, mira, la última noche digo, ah, mira, qué vamos a hacer? ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué está pasando? Tipo, era raro. Me dicen, no, Lore, es que lo que nosotros tenemos es una amistad. Ok, qué Horrible, horrible, fuerte. fue horrible. Bueno, un saludo al amigo, gracias por lo que sí me No, pasa al contrario. No, mentira, Lore, no, no, mentira, no, qué no. pena. Mira, esta pregunta, la que sigue, me llama mucho la atención. Como yo te dije, yo te conocí a ti por eso Ok. que ya te conté. Pero luego hubo algo que tú publicaste en TikTok y yo me sentí identificada porque esa misma persona se llamaba igual con la que yo estaba Ok. y viví un cierto amor así tan intenso. Entonces se va a hacer la pregunta, ¿qué pasó con el amor de Lore en verano del año pasado? Porque recuerdo que eso fue junio-julio, me acuerdo perfectamente. Eh, nada, yo creo que éramos personas muy diferentes. Yo creo que esta persona no estaba lista para una persona como yo. Y bueno, también no era un secreto que esto era una relación a distancia y pues la distancia no es fácil en ninguna presentación. Sí. Eh, Tienes que tener planes, ¿no? Como para que Sí, funcione. sí. Yo creo que la distancia no es fácil en ninguna presentación. Y bueno, siento que también éramos personas muy diferentes, con metas muy diferentes y teníamos una opinión muy distinta de lo que era una relación. Sí, y yo creo que al fin y al cabo esta persona tampoco tuvo como ese interés de llenar todas esas expectativas, tal vez. Entonces, no éramos el uno para el otro. Mucha Pero Lore estaba gente muy sí, enamorada. realmente fue, yo le agradezco mucho eso, pero hoy en día no sé nada de esta persona, pero sí fue un vínculo muy bonito en mi vida por una parte, porque yo tenía mucho tiempo sin tener una relación en serio, Ok. entonces fue bonito ver que sí tenía la posibilidad de sentir, que sí tenía muchas cosas que también me merecía, como otras que viví que sentía que no y que aprendí que no, entonces creo que fue esa pequeña enseñanza de que sí puedes sentir, sí te mereces las cosas buenas y todo, no todo fue malo, pero sí fue una relación bastante pública que me hizo reflexionar un montón de que, primero me hizo darme cuenta también como que la posición que estaba teniendo en mis redes sociales, porque lo último que pensé en mi mente es que probablemente me lo preguntaran aquí y mucha gente conectó con esa situación y mucha gente quedó con la incógnita de qué ¿Qué pasó. pasó? Claro. Al igual que ustedes, sí Van a pasó quedar con la incógnita. al igual que ustedes, No van a saber. realmente no van a saber. Y bueno, Mm. sí, yo creo que esta persona no estaba lista para todo lo que yo tenía por ofrecer. Ok, Eso ok. fue lo que pasó. ¿Cuál es la situación amorosa actual de Lore? Es muy buena, ¿Sí? realmente, Ah, estoy muy bueno. sorprendida, es muy buena, es una persona totalmente distinta a mí, una cultura totalmente diferente, pero ha sido increíble, realmente no tengo mucho en eso, puedo tener que como 3 meses, la famosa prueba, pero han sido 3 meses muy buenos y han sido muy interesantes, han sido culturas totalmente diferentes, esta persona es de un pueblo a las afueras de Barquisimeto, entonces o sea, una gocha para esta persona ha sido una experiencia totalmente nueva y para mí ha sido una persona totalmente nueva. Ha Ok. sido muy cool, ha sido muy cool, ha Eso es sido muy buena. interesante, ¿sabes? Porque, bueno, más o menos en este caso yo estoy con una persona de Oriente.
No. Bebé, o sea, yo siento que es de las experiencias en las que uno debe vivir. Sí, Debe 100%. hacerlo. Yo de verdad les puedo decir que no he parado de reírme, pero ha sido Son muy muy cool. graciosos. Ha sido muy cool y bueno, una de las anécdotas más que de verdad, creo que sí, este podcast me va a matar por contarlo, pero es porque allá dicen mucho como que pendeja vaina, pero es como que, qué vainas o algo así como, coño, me pasó esto, pero dicen pendeja vaina. Entonces, cuando teníamos como una semana saliendo. Bueno, nada, yo recuerdo que estaba, o sea, como que me envía un voice, esa noche él me llamó por error y yo como contesté, y obviamente cuando están esas primeras llamadas, están como nervios, todo Ajá, lo ajá. demás, yo no, mira, tranqui, no pasa nada. En la mañana siguiente, él me dice como que, pendeja pena que te llamé. Y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, y yo estaba que sí, en ese momento que uno se para, revisa el teléfono y sigue durmiendo, y yo dije, no, bueno, esto no es conmigo. Y como digamos, tampoco hablando, yo dije, no, esto no es conmigo. Y yo llegué y le digo como que, entonces nada, me despierto otra vez y escucho otra vez el voice. Y entre todo, estaba también de fiesta, entre todo se escucha solo la palabra pendeja. Y yo llego y le digo como que, mira, o sea, yo no ¿Qué me entiendo dices? qué, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Y en el voice que sigue me dice, pendeja pena, yo no te dije, o sea, pendeja pena que yo te llamé anoche. Y yo, pero ya va, este carajo va a seguir insultándome. Y después entendí que No. pendeja pena era algo totalmente diferente que lo que para mí era. Claro. Claro. Y de verdad fueron cosas que, y a mí en el momento, yo sea, pasé el día molesta, yo dije que de verdad. Y después como que me senté a escucharlo cuando se empezó la rabia y digo, ya va, es que realmente fue inconscientemente. Y ha sido una relación muy cool, realmente la pasó muy bien. Ok, Qué bueno. súper. Esta es la última pregunta. Ok. Y luego ya seguimos un poquito más con el tema de la salud mental. ¿Cuál es la mayor red flag de Lore? La mayor red flag de Lore, yo creo que puedo llegar a ser caprichosa, 100%. Eh, yo creía que una de mis red flags era ser intensa, pero entendí que no estaba en los lugares correctos y que estaba pidiendo un vino a McDonald's, dirían así. Ok. Entonces creo que era eso, como que yo creía que era muy intensa hasta que por lo menos en esa relación me he dado cuenta que no, que realmente he estado pidiendo lo mínimo y lo que tiene que ser. Creía que esa, pero yo realmente creo que diría lo caprichosa. Soy extremadamente consentida, en mi Sí casa lo pasa, sí soy, pasa. entonces creo que eso. Culpa de Carlos, seguro. Sí, mi papá es culpable, soy extremadamente consentida. Creo que esa es mi mayor red flag, que soy muy consentida y quiero recibir lo mismo. Ok. Entonces, Pero bueno. ya que estamos en esta dinámica, se me ocurre una rapidita, ya que ella está hablando de lo mínimo. Vamos a jugar rápidamente dos mujeres contra un hombre, Está bien. pero tenemos otro por allá que nos puede apoyar. Mínimo y Princess Treatment. Ok. 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 Lo mínimo. Pero. Para mí, lo mínimo de Pero un... decimos algo y Y decimos si es nosotros mínimo o decimos, qué. Ok. decimos mínimo y Princess Pero Treatment. Ok. entonces decimos algo. Por Ajá. ejemplo, Exacto. Di tú, bueno, si empieza. yo digo llevarte flores en fechas importantes. Mínimo. Mínimo. Ok, mínimo también creo. Ok. Está bien. Como que si llega a decir Princess Payment vamos a tener problemas, digo, no. No, no, eso es lo Ah, mínimo. No. di tú algo. Flores en Prince la primera treatment, yo creo cita. Sí, que eso Sí, es yo como también. el Princess Prince Treatment. treatment, yo creo que es muy rápido, ya va. Sí, pero sería un Está detalle muy cool, pero bonito. está cool, pero bueno. Sería un detalle muy No sé si bonito. se escuchó, pero lo que dijo fue flores en la primera Flores cita. en la Flores primera en la cita. primera Para que cita. sepan. Yo Ok, creo que el Prince treatment está muy Sí, cool, Princess pero Payment bueno. también. que te abran la puerta siempre al carro y de Ay, donde ver. Para mí, para mínimo. mí es mínimo. Qué cool sentirte atendido. Para mí es mínimo. Depende de la situación, Sí, diría yo. también depende, claro. Porque, por ejemplo, y sabes que volvemos a lo mismo, definitivamente yo me he dado cuenta y eso es algo que siempre voy a decir, y es el hombre que de verdad te quiere va a hacer absolutamente todo por ti, Sí, todo, bro. es cierto. Y me he dado cuenta porque, por ejemplo, con esa nena me provoca, o sea, yo te lo juro, siempre abro la puerta del carro. Y ni siquiera es que estoy pensando en que tengo que abrírsela, no, no, es que voy y voy Ya lo directamente a eso, haces. sí. Entonces, sí es mínimo, pero siento porque es ella, si no, ahí quedaría ahí Ok. Ok, como en eso. entendible. Yo creo que, a ver, ¿qué puede ser Prince treatment? O puede llegar a hacerlo. Pagar el viaje completo. Mínimo Prince treatment. Uy, para mí como hombre es mínimo. Ok. Mínimo. Para mí es mínimo también. Sí. Mínimo también. Otra ronda, a Otra ver. tuya ahí, Will. Otra ronda, Piensa más. una, a ver, ¿qué dices tú? A ver, por ejemplo, no, eso es mínimo. No, yo diría que esa es Princess Treatment. ¿Cuál? O sea, la del 21 de marzo. Ahorita dar las flores Bueno, es que amarillas. para mí eso me es muy Yo creo diferente. que
Las flores es bonito darlas en cualquier ocasión Sí. y en las ocasiones que realmente son significativas para la pareja. Si para esta persona ¿Es lo importante son, ese día? pues chévere. Ok. Sí, no, no. Por ejemplo, uy, ¿qué sería así que yo diga? Que te acompañe a situaciones importantes, o sea, por ejemplo, o no importantes, porque es que ahí es donde está. Mínimo. Por ejemplo, si yo, no, pero escucha esto, que me acompañen, por ejemplo, yo voy a jugar con mis amigos, fútbol. Ay, quiero que vayas y me veas. Pues lo mínimo que puede hacer una persona que busca un interés y querer Sí, estar es lo contigo. mínimo y más depende de la agenda de esta persona. Bueno, si para ti es Exacto, importante porque para mí no. exacto. Ah, ok, está interesante que piensen así. Obvio, No, porque porque, para un hombre, yo se lo digo, para un hombre, si yo juego y ustedes como mujer van a verme, soy el hombre más feliz del mundo. Ok, ves, pero si eso es importante para Sí, ti, claro. obviamente uno para ti como eso es mujer va, importante. va, va a ser importante. Ahora, si no le interesa a la persona, es como que No, ahí, obviamente no, no voy a ir. obvio. Em, que siempre busque atenderte en todo. O sea, bueno, yo voy a colocar ese ejemplo porque yo he tenido muchas amigas que no lo hacen, no se lo hacen a ellas, pero para mí es el mínimo. Si tú estás enferma, que vea y te compre las medicinas y te lleve algo que te guste. Ah, Ay, no, yo creo que mínimo. para mí eso es mínimo. Sí, Para mínimo. mí también es mínimo. Sí. Puedes preocuparte por tu pareja, sí. Pero hay hombres que no lo hacen. Y ya siendo Sí, yo creo novios y que hay relaciones. O hombres que sea, no tienen la intención y eso es, sí, es feo. Es feo. Yo creo que sí. Cierra, Lore, tú con una. Yo creo que cuál puede ser, ¿qué puede ser mínimo? Yo creo que salir con los amigos de esa persona, para ti es mínimo, Prince Treatment. mínimo. Para mí es mínimo. Sí, mínimo, porque si quiero conocerla, compartir, yo entiendo que es Obvio. O una sea, parte que muy la incluyas importante. ya en Yo creo sus que los planes y amigos sus vienen con tu cosas. pareja, Sí, sí. entonces Igual que para la mí es familia, eso. ¿no? Sí, También. igual que la familia, los planes en amigos, con familia, que lo consideras Prince Treatment o mínimo. Yo creo que para mí es Mínimo. mínimo, para mí Está son bien. importantes. Me encanta, me encanta. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente tema de Ok, esta conversación. Y es un tema que va mucho también acompañado de las redes sociales. Y es la necesidad de aprobación. wow, increíble, Es, sí lo es- es. es que sí, o sea, y cuando hablamos un poquito de este documental que yo realicé para, Gracias, Brian, por las rosas. Me enviaron como 20 rosas. ya que es que producción me envió unas cosas aquí, pero la verdad es que no entendí muy bien ese mensaje. Si me lo puedes especificar un poco mejor. Ah, aquí un mensaje que quieras enviar de este tema que estábamos hablando a las chicas que nos están viendo. Del Prince Treatment o el mínimo, yo creo que primero el que quiere puede, que eso es una realidad. Y así como escucharon esas 6 preguntas de todo lo que yo hice por amor, yo creo que yo en algún punto de mi vida creí que no me lo merecía y realmente todos nos merecemos ese amor sano, donde eres escuchada, donde pues estás presente y yo creo que en esta vida muchas veces creemos que no, pero todos nos merecemos lo bueno. Todo pasa, creemos muchas veces que no, de que no va, eso no va a dejar de doler, pero todo pasa, todo deja de doler, esas lágrimas también se secan. Y nada, todas nos merecemos siempre lo más bueno y lo más sano siempre. Es bueno soltar, porque cada vez que soltamos siempre llega algo Sí, yo creo mejor que hay Sí. que dejar ir para para que poder llegue recibir. cien por Sí, hay que ciento dejar el sí. espacio vacío Sí, también, ¿no? Ajá. Porque si está ocupado, no hay nada. Sí, totalmente. No va a llegar una persona. Si tú sí. tienes aspiraciones a querer estar con alguien mejor, y yo creo que este también es muy importante. Si tú estás con una persona con la que no te sientes cómoda 100%, yo creo que es el momento donde tomes las fuerzas suficientes y decir que tú te mereces cosas mejores, porque si tú como persona tienes la oportunidad de ofrecerte una calidad de vida que te brinde una paz y una estabilidad, no puedes estar con una persona que te ofrezca menos. Y el momento en el que sueltes, vas a poder coincidir con esa persona que se encaje perfectamente tanto a lo que él quiere como a lo que tú quieres. Pero continuemos con la necesidad de Sí, yo creo que aprobación. dejar ir para encontrar. Esa es la palabra. Ajá, ¿qué pasa con esa necesidad de aprobación? O sea, yo creo que se ve mucho ahorita en redes Uf, sociales e demasiado, incluso esa hay un factor necesidad. importante que es la FOMO. La gente va a lugares donde no quiere ir, pero, y yo lo he Horrible, visto yo soy mucho. pro de FOMO. Yo soy pro de FOMO mal, ¿ok? Pero la FOMO, el hecho de no saber irte de algún lugar en general, es preocupante, porque que todo lo que nos... Yo aprendí esto a la mala. Yo también era así como que, recuerdo mucho que viví una situación súper incómoda debido a que un día dije, estaba como, me gustaba alguien y tipo, lo vi con otra persona y yo dije, no, yo no me voy porque yo no quiero que me vea así. Y me quedé y fue peor que quedarme. Entonces, ahí entendí que hay momentos en los que o te vas o te quedas, pero a veces también es mejor irte. Claro. Y yo creo que pasa con la FOMO, que a veces, no, que es que yo quiero ir porque van a ir todos mis amigos, todo lo demás, pero no me trae buena espina por algo, no te trae buena espina,
y aprender que no a todo tenemos que ir, no a todo tenemos que ser aprobados. Yo creo que el tema de la aprobación es muy importante y hoy en las redes sociales se ve muchísimo, como tú lo mencionabas, por el hecho de que, no, es que yo veo que a ella todo el mundo la ama, todo el mundo la quiere, pero porque a mí no, porque a mí la gente no me quiere, que porque pasa esto. Y yo viví mucho con eso también en mi casa, porque a mi hermano todo el mundo lo adora. O sea, mi hermano, yo soy morocha, y mi hermano todo el mundo lo adora, tipo, mi hermano es la persona favorita de las personas mayores, todo, pero conmigo Diferente. era diferente. No había un rechazo, pero sabían como que es que Lorena es antipática, como que Lorena es esto. Y un día entendí que esta soy yo. Si tú me quieres querer, bienvenido a ser tu cariño. Y si no, está bien. No pasa nada porque no O lo sea, hagas. hay gente que se le da mal Sí, Sí, y yo, socializar y otras pero que no. siento que hay personas que quieren ser eso, que y yo quieren ser sufrí monedita de oro mucho. para No, caerle Yo bien a todo sufrí el mucho mundo y por eso no esto. Yo funciona sufrí así. mucho por esto, porque yo veía como mi hermano, todo el mundo lo amaba, todo el mundo lo adoraba y yo no. Pero un día entendí que era que yo tengo mis ideales, tengo mis principios, tengo lo que, o sea, eso es lo que yo soy. Y mis ideales, mis principios, mis opiniones son lo que realmente me hace, no lo que los demás quieran saber de mí. Y para mí no fue tan difícil, porque también es como, pues el tema de las redes sociales, como que bueno, que es que qué va a decir la gente, si les va a parecer bien y si no. Y recuerdo mucho que yo tenía una conocida que decía siempre como que me pasaba algo alrededor, me decía como que, pero es que, ¿qué va a decir la gente? Es que la gente dice esto de ti, que la gente dice esto. Y yo un día le dije, es que la gente no paga mis cuentas. Yo creo que eso pasa demasiado aquí en San Cristóbal. Pasa mucho, O sea, que la gente vive mucho como del qué van a decir los por demás. Y favor. creo que es una de las cosas que por lo menos yo estuve en el mundo del modelaje, de las reinas, y yo permití que mucha gente opinara sobre mi cuerpo, sobre lo que hacía, y entonces Sí, colocaban un no. montón de expectativas encima de mí, que también fue una de las cosas detonantes. Y si no lo han visto, ven el documental que hice en la universidad en mi YouTube. Y recuerden que pueden seguirnos por Norte Stream y que esto va a salir por Norte Stream. Pero llegó en un momento donde me preguntaban como que tú manejas eso. Y yo les dije, o sea, mira, ¿sabes qué? Primero, y esto creo que es un facto, San Cristóbal es un pueblo y a la gente le gusta estar hablando de lo que no sabe, de lo que no le importa tampoco y de cosas que no son su vida, y es muy fácil sentarse aquí e emitir un montón de comentarios sin Claro. conocer las cosas de las personas. Entonces, ¿por qué yo, sabiendo lo que hago, cómo soy, me va a importar la opinión de una persona externa? O sea, a mí me Sí, resbala completamente lo que las personas quisieran decir sobre mí, lo que dicen y lo que las supuestas. Yo me quedo asombrada. O sea, yo a pero veces digo, llegar a ese punto de tu vida lleva un proceso mental bastante ah, grande. claro. No es como que yo me paré una mañana y decidió no importarme. Sí, Ujú. no, Pero, y siento que igual el que diga que no le afecta ni un poco es mentira, siempre te afecta, A mí me aunque sea un afecta poco. siempre genera un siempre y poco de ruido. cuando, Sí, por no, eso, siempre y siempre, eso es cuando sea de normal y una es natural, persona creo yo. que me importe. Si me lo dices tú, Ah, no, si me lo claro, dice Will, pero ya eso es algo fuerte, pero yo lo que digo es que, mira, puede hablar Pepito Pérez que pasa que uno a veces ni conoce quién está hablando de uno y hablan. ujú, Y a mí me da igual lo que dices tú, pero igual sí te causa, como dice Sí, Lore, ruido, ¿no? Como ruido. que, sí queda ¿y un este poquito pana de por qué habla de ruido, mí? es ¿Y la qué está realidad. diciendo? ¿Y por qué lo dice? Porque sea como sea, siempre te Bueno, deja no pensando sé. un poquito, ¿no? A mí en En el ese tema. sentido ya no, Aunque se vaya bueno, a los 5 minutos, pero igual esos 5 minutos te dejó pensando como que, uy, qué loco esto. a mí me pasa mucho que me inventan una cantidad de novios y una cantidad de cosas que yo digo, o No, pero sea, ya va, ¿en qué yo siento que aquí en momento? San Cristóbal ¿Quién las mujeres es les pasa este? mucho eso, ¿no? Sí, es un tema que pasa muchísimo. Yo he vivido mucho eso. Y bueno, yo creo que el tema de crear contenido, todo lo demás, Ujú. chaval, yo he sido muy Un abrazo, criticada. hermanito. Yo Ajá. he sido muy criticada y en exceso. O sea, un punto que yo ya lo pensaba mucho. Hasta que un día entendí, uno, pues no son personas que pagan mis cuentas. Sí. Dos, esta es mi vida y mi vida me ha traído, y el hecho de cómo la estoy viviendo me ha traído muchas cosas buenas. Y yo recuerdo mucho que a mí me criticaba muchísimo por empezar en redes sociales, pero bueno, yo no te veo haciendo, ¿por qué no lo haces tú? O sea, Un eran como beso, cosas así, Luis. como que mucha gente, Los la quiero. gente que critica este tipo de cosas es porque probablemente se ven reflejadas en cosas que no pueden hacer o no tienen el valor de hacer. Ese fue como Total, el tipo total, es de así. visión que yo vi. Lo O que sea, te para mí la choca, te persona, checa. Si a ti tanto te molesta que yo baile o haga, ajá, probablemente es porque probablemente o tú lo haces o realmente quieres hacerlo. Es que yo siento que hay un dicho que a mí me marcó mucho y es como el tema de que para todo el mundo es fácil hasta que le toca hacerlo o Sí, hasta que va y sí. lo hace, ¿no? Entonces, como no son capaces de hacerlo, pues obviamente te van a criticar porque es la única manera es de muy medio fácil de estar ahí. acercarse a hacer Sí, eso. a eso. Yo lo vi también de esa manera, o como también el tipo, o bueno, yo pienso así.
Las personas que estamos ocupadas creando nuestra vida y nuestras cosas, no estamos pendientes de la vida de los demás Ahí ni es hablando de donde la Pero vida de yo los creo que demás. ese es un tema muy importante y es que yo viví esto y lo viví en mi experiencia, es que no es la ciudad o es que es la gente, eres tú. sí, sí. El problema probablemente eres tú. Y a mí eso me genera demasiada rabia que la gente que decía, no, es que San Cristóbal es esto y aquello, y esto pasa en cualquier lugar del mundo, tipo, es muy Ujú. común. ¿Te acuerdas que, mira, hay un Yo te digo. personaje que sale en TikTok hablando del tema, que él era como, es gocho, pero vivía en Caracas y llegó y bueno, sacó un tema ahí de San Cristóbal. Yo estuve a punto de responderlo por TikTok. ¿Por qué? Porque yo he vivido en diferentes países, en diferentes ciudades, y hasta en la ciudad más grande que viví era exactamente igual, porque al final es tu círculo. Ujú. No, eres tú y de lo que te rodeas. O sea, el problema puede ser tú y lo que te Sí, 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 rodeas. sí. Porque yo recuerdo mucho que una persona con la que tuve una relación se fue del país y recuerdo que cuando me llamaba me contaba cosas de la ciudad, Súper que loco. cosas que ni siquiera yo sabía estando aquí. Claro, claro. Y ahí es donde yo llegué a esa conclusión y dije como que, ya va, el problema no es la ciudad, eres tú, Sí, sí, porque si tú te total. vas y estás viviendo algo totalmente diferente, ¿cómo te enteras tú de que la otra le pasó esto y aquello? O sea, Ujú. tú tienes, y yo que he vivido fuera del país también, tú tienes una desconexión tan grande del mundo cuando estás fuera, Sí, sí. que ya va, cuando tú llegas y te enteras de todo, dices como que, ¿cómo que todo Bien. esto pasó mientras no estaba? Y ahí es donde entiendes que primero esto lo vas entendiendo y lo vas madurando cuando vas creciendo Sí, y total. también cuando vas conociendo otro tipo de culturas. Porque yo recuerdo que cuando viví en Europa, mi círculo era relativamente cerrado, pero era como que, y aprendí mucho de la cultura, y era que la gente está tan enfocada en lo suyo que no hay tiempo como para es que no vamos a criticar al otro. No, y menos si viviste en una ciudad Totalmente. grande, Y pues es que tampoco también, tienes tiempo, y ni también siquiera, en pues un el tiempo sí país, es y reducido. también en otros países, eh, ya como que el hecho de que tú critiques la vestimenta de otra persona es Mal, raro, y es está mal mal visto, visto. claro, está mal El hecho visto. de que tú te sientes a decir es que no me gusta cómo se viste o cómo hace esta Te va a persona, dejar mal a ti, te no deja, a esa te persona deja que estás peor a criticando. ti que Sí, a sí, la otra persona. total. Puede pasar, obviamente, hay muchas personas que sí hacen esto, y es común, sí, pero es muy raro. Sí, sí, Y es que te sientas en otras mesas, en otro país, y el último tema es como que vamos a sentarnos a criticar al otro. sí, sí. Porque son países tan abiertos culturalmente que no hay una necesidad de No, sentarnos en no, y eso. no hay nada mal visto en realidad, porque pues te Sí, puedes vestir como te dé la gana y nadie, o sea, eso no es mal visto. En cambio, nosotros aquí somos muy todavía como chapados a la somos muy a la antigua antigua y por eso, todavía. pues, si te vistes como que la gente dice, uy, mira cómo se vistió, ¿sí me entiendes? Y ojo, y a uno, o sea, a mí me pasa. Una cosa es que yo no lo critique, pero sí a veces veo gente que yo digo, uy, qué loco este pana como se vistió y después digo, mierda, qué arrecho, como vuelvo a estar aquí, vuelvo a agarrar muchas como tradiciones, o no sé cómo llamarlas, ¿no? Sí, Eso. cosa que tú ves, a mí me pasa muchísimo y veo mucha gente vestida de otra manera y digo, wow, qué loco que haya tenido el valor así y porque esto fácilmente en Madrid sería normal, pero Ajá, aquí lo aquí vamos a no, criticar. Entonces, exactamente. como que he estado en muchas mesas en las que lo han criticado y yo estaba y digo, hey, pero me parece muy cool. Y yo estoy como que, pero es que no, es el lugar y todo lo demás. Y yo digo, No, bueno, a mí lo que me gusta es, o sea, hay muchas cosas que no me gustan, yo soy muy tradicionalista, puedo ok. decirlo, pero sí como que de pinga que nosotros como sociedad nos estemos abriendo a eso, porque si ya está pasando, ya estoy viendo gente que se viste diferente, que tiene una cultura diferente y que no le importa o que vive su vida diferente, pues eso quiere decir que estamos abriéndonos un poquito, porque si no, Ujú. no pasara. ¿Sí? Sí, yo creo que es totalmente eso, es un tema de cultura y de tabús que también vivimos y cuando tú conoces mundo, cuando sales, conoces culturas, entiendes que muchas cosas que probablemente viste como que te hicieron mucho ruido, en otros lugares son muy normales. Ojo, también pasa mucho y me pasa con mis círculos, que por cierto ahorita estaban aquí varios panas comentando, de los míos, que yo no tengo tiempo normalmente para fijarme en qué estás haciendo tú, pero para Es que mí eso es lo que y te para mi decía. círculo, y por eso creo que mis amigos son increíbles y los que tengo los adoro y los quiero porque sí están muy pendientes de si te pasó algo bueno, estar feliz también por ti y nos pasa y se Si nota, tienes ¿sabes? tiempo para criticar, quiero que analices un poco tu rutina de que probablemente cómo Sí. estás. Ujú. ¿Qué estás haciendo Porque, en o tu qué vida? estás haciendo en tu vida, porque hay gente que solo vive esto y es común. Y yo creo que yo por lo menos terminé una amistad con una amiga, una conocida, porque recuerdo que era todo eso, todo el tiempo, y yo Es un muy día dije, agotador. es muy agotador y es como que eh,
ya ahí es donde tú No, y qué te quedas- necesidad tienes también de es como, Yo soy el tener tipo eso, de ¿no? persona que no me gusta rodearme de eso. O sea, apenas yo veo que siento que una persona empieza a hablarme, mira, viste tal persona, viste que hizo esto, viste, yo también, sabes que ya no me hables porque no me interesa saberlo. O yo creo sea, yo que tengo mi mente enfocada en otras cosas y me gustaría tener otros temas de conversación más que la vida de otros porque realmente no me el chisme importa. es una dosis que todos No, necesitamos. siempre, Es siempre. una Eso es realidad. mentira que Tipo, no. tampoco vamos a decir que no, El estar pero enfrascado en estar eso. enfrascado en eso es como, mira, No. ya va. Vamos a, y imagina un tema en específico. A mí también me pasó hace no mucho que, no, que es que esto y aquello. Y yo, mira, ¿sabes qué? No. O sea, y tomé muchísima distancia por No, esa a mí Y situación. no me cuesta, conectas con a mí eso. Y me no cuesta conecto mucho, eso. ¿sabes por qué? Porque yo soy muy malo para los nombres y para ese tipo de cosas. Entonces me llegan a decir, mira que fulanito y claro, yo corto mucho el tema porque pues la persona viene a contarme algo, ponle y yo, No sé quién ¿y es. quién es? O sea, Ajá. pero si tú lo conoces porque la semana pasada nos vimos y lo saludaste, no, no tengo ni idea. Y ya con eso ya lo cortas porque la gente Ya queda como que, no, o no, es sea, que no sabes. sí, Sí, yo creo que sí, el tema de las críticas es un tema que vas madurando poco a poco y vas entendiendo. Y es normal que pase. Yo creo que en una ciudad como esta, pero lo que yo les decía, yo creo que eso es un tema de personalidad. sí. Sabes que Vamos. hablando de los tabú, Ajá. vamos a cerrar ya con este tema. Ir al psicólogo lo han vuelto un tabú y dicen que es para personas locas. ¿Cuál es ese mensaje de Lore estudiando psicología hacia ese público o a esas personas que Pues naturalmente a eso veces es un hacen tema estos cultural. comentarios? Probablemente las personas que piensan en esto, las personas que piensan en esto, pues esto es lo que vieron en su casa. Yo siento que eso es un tema cultural muy grande. Incluso yo como en mi casa también a veces se ríen de mí. Pero esto es un tema cultural y mi mayor consejo siempre es, también hay que tomar en cuenta que hay mucha gente irresponsable afuera hablando de salud mental, hay mucha gente que dice ser coach motivacional, que dice ser todo esto, Eso también es súper delicado, ¿no? es súper delicado y pues nos implica a nosotros una mala fama, por decirlo Sí. así. Ir al psicólogo no está mal. Realmente creo que una buena señal de que estás en el psicólogo correcto es sentirte seguro, saber comunicarte. Y yo creo que también tenemos esa idea de que vemos al psicólogo como que si estuviésemos enfermos, como si estuviese mal. No, pues no estás mal específicamente que te estás muriendo, no, pero sí es una muy buena herramienta para que puedas mejorar ciertas cosas en tu vida. No, y otra cosa, yo creo que es súper importante que no esperes a estar en tu peor momento para ir al Es psicólogo, sino que en cualquier cierto, momento puedes ir al en cualquier psicólogo. momento de tu vida también es, o en cualquier, suelo ir una vez por mes, depende, si estoy pasando por una situación emocional complicada, suelo ir un poco más, pero yo no hay día que no esté agradecida con mi psicólogo. Claro, Ella se llama María Eugenia Ramos, y yo no hay día que no le agradezca, porque es como una inversión que haces en ti mismo. claro, claro. Y en Totalmente. ti mismo, en tu paz, en tu tranquilidad, en tu salud mental, porque la mente también se enferma y la mente también se cansa y necesitas, y también que es un lugar seguro como para hablar de todas esas cosas que no te sientes cómodo hablando con tus amigos, que no te sientes cómodo hablando en casa, en familia. Entonces, yo creo que es un lugar seguro como para el que puedas conversar y puedas expresarte al 100% y puedas mejorar tus cosas. Para mí fue una Totalmente. muy buena inversión en mí y la agradezco muchísimo todos los días. Es que el psicólogo es como ir a ver al cardiólogo, al traumatólogo. No necesitas la afectación, sino a veces debes hacerlo por rutina. Y aunque a veces suena duro escucharlo, todas las personas pasamos por traumas. Sea porque por bueno, por muy bueno, o sea por muy malo, todos tenemos traumas que al final del día tal vez no nos damos cuenta, pero inconscientemente están ahí. Y es necesario, si tú quieres convertirte en una mejor persona, si tú quieres convertirte en una nueva mejor versión de ti mismo, es necesario el ir a terapia. Lore, muchísimas gracias por No, habernos ustedes por acompañado. invitarme. Realmente este Realmente muy capítulo creo que se nos contenta. pasa un poquito Sí, yo creo de que los se fue, yo anteriores, creo que se fue pero fue muchísimo, una pero bueno, conversación increíble, sí, la estuvo pasamos bueno, muy bien, estuvo muy estamos bueno. muy agradecidos que haya sido nuestra No, segunda Muchas invitada de gracias este por programa venir, Lore. y nos a veremos ustedes. hasta el próximo episodio. Lore, ¿cómo te puedes seguir en tus redes sociales? Bueno, mi Instagram es Lorena Dávila y mi TikTok es María Lorena Dávila. Pueden pasar por ahí. Recuerden seguirnos a través de Norte Stream, Norte Studio y por supuesto sin tema fijo. A Javier lo pueden seguir como Maca Gonza B. y a mí me pueden seguir como Stephanie Valentina, Stephanie con STH. Hasta el próximo capítulo. Chao, Bye. chao.